Bueno, no sé si ya me vean, supongo que sí. Am, Aquí está el prometido video de entrelazamiento cuántico, o bueno, en relación con el entrelazamiento cuántico, no necesariamente solo las llamas gemelas. Creo que mucha gente entendió que eh, iba a tener que ver solo con el tema de las llamas gemelas, pero no, en realidad. Hola Graciela, este, te- siempre se me hacen bolas sus comentarios, oigan, porque de repente empiezan a entrar muchos y no me deja ir viendo Facebook, qué es lo que están poniendo, entonces si no les contesto en los comentarios en vivo es porque a veces son demasiados y después cuando ya termino de transmitir el video empiezo a leer los comentarios, pero hay más de 600. Entonces eso me complica bastante poder irles contestando a todos. Evidentemente este video tenía que ser hoy. Bueno, al menos eso fue lo que me dijeron que tenía que ser hoy. Así que voy a esperar nada más tantito por si le sale tarde la notificación, porque sé que mucha gente está esperando este video. Así que voy a esperar un poco más, a ver si, bueno, que se conecte un poco más de gente para que lo cachen desde el principio, porque no sé qué tan largo vaya a ser, honestamente. Sé que va a ser un poquito largo, porque, bueno, tengo que transmitirles la información que yo tengo y cómo se explica el entrelazamiento cuántico en personas, o al menos cómo es que he aprendido yo que se explica el entrelazamiento cuántico. Porque, pues, evidentemente, del entrelazamiento cuántico entre personas no hay pruebas como tal científicas. Del entrelazamiento cuántico entre partículas sí, entre fotones sí, pero entre personas no. Y ahorita les voy a tratar de explicar cómo es que nosotros también nos regimos, bueno, no es que nos rijamos, es que también tenemos el efecto del entrelazamiento cuántico. No sé si me escuchan bien, espero que sí me estén escuchando bien. Bueno. Ok, bueno, primero les voy a contar algo que me pasó. Ya ven que les puse la imagen esta de ayer, de que estaba yo haciendo un diagrama y no sé qué para darles para hacerles este video en vivo. Ya les iba a decir para darles esta clase, pero es que como doy clases igual de tarot y de astrología, por eso dije ya les voy a dar esta clase, no, no es una clase. Pero bueno, les decía que ayer les comenté que estaba haciendo toda una gráfica y no sé qué. Entonces, miren esto. Hice la gráfica completa en un pizarrón, bueno, en un pintarrón, pero no, o sea, bueno, no estaba muy consciente de que una iba a dar charolazo por ser blanco y la otra que, pues, o se veía el pizarrón o me veía yo, demasiado grande. Entonces, porque bueno, agarrado con mis manos, pues no se ve tan grande, pero ya en la cámara ya no cabe el pizarrón, o el pizarrón o yo. Entonces, tuve que retrasar un poco el video, lo iba a hacer un poquito más temprano, porque tuve que pasarlo todo a unas tarjetitas para ver si, pues más que nada, a ver si es más fácil transmitirles los conceptos, que en realidad no son conceptos, vaya, científicos. Obviamente el entrelazamiento cuántico sí, pero lo que yo he aprendido de las descargas que he recibido, de la forma en la que he vivido mi propio proceso y mi propia experiencia, que ha sido una salvajada. Maravillosa la salvajada, pero una salvajada a fin de cuentas. Y ahorita les voy a contar por qué. Obviamente les voy a contar nada más mmm, parcialmente mi historia, por respeto a la otra persona también, ¿no? O sea, no puedo dar muchos detalles porque no, pues sí, por protección de identidad tal vez, ¿no? O simplemente porque no es necesario tampoco, creo yo. Sería interesante porque se pueden hacer como muchas, pues o sea, se pueden como, se notan, se nota, se nota, simplemente por eso, porque creo que se nota un poco, pero bueno, la parte de mi historia va a ser un poquito, no con tanto detalle, no tan detallada, porque creo que algunos de ustedes o algunas chicas pensaron que iba a ser muy detallada mi experiencia tal cual, y la verdad es que prefiero no hacerlo así. Una, porque pues los detalles no le sirven realmente a nadie, ¿no? De mi historia personal y de mi situación personal, pero más que nada porque, bueno, a final de cuentas yo a partir de esa conexión tuve que empezar a encontrar respuestas. Eh, Hola Fran, es que alguien me pone que justo estaba pensando en mí.
seguramente muchos pensaron, obviamente, por ser el portal 1111 era un poco obvio, ¿no? Porque aparte hay otra, precisamente en mi historia personal o en mi experiencia personal de esto, hay otra, pues una otra situación particular justamente hoy. O sea, bueno, justamente el 11 de noviembre. Entonces, bueno, pero independientemente de eso, les decía que no voy a dar muchos detalles específicamente de mi experiencia, porque lo que quiero es transmitirles o sea, bueno, cómo se puede entender el entrelazamiento cuántico entre personas. Obviamente yo, para tratar de entender lo que estaba viviendo, pues me metí mucho y me metí de lleno en, en, en mecánica cuántica tal cual, porque era la única manera que encontraba de explicarlo. Era o eso o me estoy volviendo loca. Y honestamente, pues prefería darle por el lado de la ciencia, ¿no? Porque aparte tengo pues un trasfondo científico hasta cierto punto también, ¿no? Una educación científica o enfocada hacia el lado científico y hacia el lado intelectual y hacia el lado racional. Y independientemente de lo que hago, ¿no? Que es dedicarme pues vaya, yo le llamo ayudar personas, ¿no? El tarot fue un medio, esto es también un medio, entonces, bueno, creo que ya no le voy a dar más vueltas. Estaba como tratando de hacer una introducción un poco larga para que vinieran más, ¿no? Porque luego, como les digo, es muy frustrante cachar un en vivo a la mitad y no poder ver todo completo, toda la información, porque te tienes que esperar hasta que termine el video para poder empezar. Entonces, bueno, antes de empezar, sí les comento que obviamente lo voy a pasar a YouTube, al canal de YouTube también. Ahí en configuración le pueden configurar específicamente a su pantalla, en la estrellita de la configuración. Ya ven que todo lo que se configura, o sea, en configuración del teléfono, configuración de Facebook, configuración de Twitter, de lo que sea que tengan, en la estrellita, ahí le pican y les da la opción de subtitular el video, porque alguien me dijo que le pusiera subtítulos, pero en Facebook no sé cómo se ponen subtítulos. En YouTube se pueden poner subtítulos en el idioma que lo necesiten, ¿ok? Entonces, lo voy a pasar, obviamente, en cuanto termine, lo voy a pasar a YouTube para que puedan también compartirlo con las personas que no tienen un Facebook, que sé que cada vez son más las personas que están dejando Facebook. Y bueno, estoy pensando a ver si les quería comentar algo más, pero no, era específicamente eso. Pueden subtitular ustedes mismos el video en YouTube. Les voy a compartir igual el enlace después, ya que haya hecho la transferencia a YouTube, para que puedan, como les decía, compartirlo en grupos o con personas que no tienen Facebook o subtitularlo. ¿Okay? Porque sí recuerdo y lo entiendo, entiendo el que a veces una no se me entiende y la otra, pues hay mucha gente que sigue la página que habla otros idiomas, ¿no? Ahí tengo gente que habla rumano, gente que habla obviamente inglés, gente que habla francés, gente que habla alemán, gente que habla portugués. Y pues bueno, en YouTube se puede hacer la subtitulación, o sea, se le pueden poner subtítulos en el idioma que necesiten. Y entonces, bueno, la verdad es que me iba a hacer un pequeño guión para estar segura de tocar todos los temas importantes y de no hablar un poco de más. Pero sé que no voy a hablar un poco de más. Sé que no voy a revelar demasiada información personal. Entonces, pero bueno, de cualquier manera, creo que no necesito hacer el guioncito que me iba a hacer. Voy a dejar que ahora sí que mi ser superior tome el control y comparta lo que sea que tenga que compartir. Entonces, bueno, a quienes vieron la publicación, pues hice que les enseñara el diagrama que estaba haciendo y tuvo que acabar siendo esto, unas tarjetitas que espero que no me vaya yo a tapar la voz cuando les esté explicando, este, porque pues me charoleaba el pizarrón y aparte no cabíamos los dos, era o el pizarrón o yo. Entonces, bueno, brevemente les voy a contar cómo fue que empezó mi historia. De hecho, esta situación o esta conexión de entrelazamiento cuántico, ni siquiera yo misma le llamo a veces de llamas gemelas, porque no estoy, o sea, no es que no esté segura, estoy segura, pero eh, ahora sí que solo la fuente o Dios tiene la última palabra, si es como yo lo entiendo. Sé que hay muchas personas que les ha sucedido que entienden su conexión con alguien, una conexión inexplicable, como una conexión de llamas gemelas, y en realidad no lo era. Y se dan cuenta después de que pasan por todo el proceso que tenían que pasar, ¿ok?
Sé que ahorita hay mucha gente que está diciendo que, bueno, o que está empezando a decir que el tema de las llamas gemelas no es real, porque en realidad todo tenía que ver más con el autoconocimiento y con la unión de las polaridades dentro de uno mismo. Eso es imprescindible, con llama gemela o sin llama gemela. Parte del proceso es la unión de la polaridad, ¿ok? Es que la polaridad deje de existir. Por eso es que eh, no soy alguien que crea en que haya un enfrentamiento o una guerra o batalla que se está librando en algún lugar, porque yo no creo en las polaridades. Yo creo que todo es grados de lo mismo. ¿Ok? Yo no creo que exista, digamos, el amor y el miedo son exactamente la misma emoción, nada más que en grados distintos, en grados muy opuestos. Porque el grado opuesto al amor incondicional no es el odio, es el miedo. Entonces, digo, el miedo obviamente es lo que nos hace actuar de manera violenta, de manera autodestructiva, de diferentes formas, no es como se entiende. Pero a lo que voy es que yo en lo personal no creo en las polaridades, no creo en que haya alguien que esté previniendo la reunión de llamas gemelas, que también fue como una teoría muy difundida, porque bueno, a final de cuentas el tema de las llamas gemelas y las almas gemelas se convirtió básicamente en la gallina de los huevos de oro, ¿no? Eh, Muchísimos guías espirituales que honestamente no estoy muy segura de que lo hayan sido. Cumplieron su función, pero muchos en realidad no lo eran porque su verdadero interés, digamos, era precisamente eso, ¿no? Era generar una especie de, eh, pues, negocio a través del tema de las llamas gemelas, porque entonces empezaron a difundir que todo el mundo tenía una llama gemela, cosa que no es cierto, al menos les voy a, bueno, antes que otra cosa también, esto que les voy a compartir, la información que yo les voy a dar es mi experiencia y cómo he entendido mi experiencia y cómo la he podido entrelazar o relacionar, digamos, con una teoría de mecánica cuántica. Porque literalmente el entrelazamiento cuántico es mecánica cuántica y la mecánica cuántica es una rama de la física como tal, es ciencia. ¿Ok? Entonces, esa es o sea, lo que yo les voy a dar en este video es mi experiencia, es la información que puedo darles y que además me pidieron que transmitiera, pero eso de ninguna manera significa, y esto por favor tómenlo mucho en cuenta, que una sea la única verdad. No puede ser la única verdad. ¿Ok? Puede ser la que más resuene con ustedes, pero no puede ser la única verdad. Y no puede ser la única verdad porque todos estamos experimentando la realidad tridimensional desde perspectivas distintas. Entonces sería muy, muy absurdo y muy injusto, absurdo, absurdo y soberbio y narcisista de mi parte decir que esto es la única verdad. Entonces, esto no es la única verdad. Esta es la verdad que resuena conmigo porque fueron las respuestas que yo encontré. ¿Ok? Cualquier persona que busque respuestas, que busque su propia verdad, va a encontrar probablemente una versión similar o una versión completamente distinta y es igual de válida que la mía. ¿Ok? Entonces, por eso también les pido que no entremos en discusiones en los comentarios igual, no porque no me guste que me lleven la contraria. Alguien alguna vez puso que no me gustaba que me llevaran la contraria. No es eso, es que no me pueden debatir mi experiencia, como yo tampoco puedo debatirles su experiencia a ustedes. Por lo mismo es que no podría atreverme a decir, esta es la única verdad. ¿Ok? Y, eh, perdón, es que vi un mensaje que entró de Silvana, que dice, no me quiero quedar dormida esta vez. A veces mis videos, no sé por qué, no solo a Silvana, sé que a mucha gente les pasa. Hay personas a las que les provocan síntomas físicos, hay otras personas a las que las desconecta. O sea, literalmente me están viendo y de repente ¡puc! Se desconectan y se quedan no dormidos, no dormidos como tal, pero sí, alguien me pone que se fue la señal. Pero bueno, aparentemente sigo estando en vivo, entonces espero que no se haya ido la señal. El tiempo que arriba sigue corriendo. Eh, Ok, sí, yo también espero que Facebook no me vaya a fallar. Nunca me ha fallado hasta ahorita en los videos en vivo y espero que no sea esta vez la primera vez que falle. Sí, sí, pues bueno, donde falle ahí se queda y ya después veré cómo completo la información. Entonces, les decía que hay personas que tienen efectos secundarios en mis videos o que tienen efectos mientras estoy transmitiendo el video. No es intencional, no lo hago yo. Hay gente que me dice, ¿qué me hiciste? Y yo no hago nada. Eh, Sucede que puede ser que la persona se aburra, puede ser que a veces mi voz puede ser relajante y entonces eso provoca como somnolencia en la gente. Entonces no lo hago intencionalmente. Pero la mayoría de las veces cuando sucede es porque las personas se desconectan, hay como
por una activación probablemente, eso sí. Sí estoy consciente de que a veces me han utilizado como canal de activación, pero no es algo que yo haga de manera eh, consciente o eh, premeditada, esa es la palabra, premeditada, no lo hago de manera premeditada, simplemente sucede. ¿Okay? Entonces no se preocupe eh, porque pueden regresar al video las veces que quieran para seguir viéndolo. Espero, como les digo, que no me lo vaya a cortar Facebook por falta de señal o algo por el estilo. Entonces, bueno, les decía que mi historia específicamente, precisamente empezó por eso, porque yo empecé a tener síntomas um, un par de meses antes de tener un sueño con una persona que ya les he comentado más o menos la historia un poco en algunas publicaciones, porque bueno, a final de cuentas creo que mi historia le puede servir a alguien. Ese es mi único motivo por el cual comparto la información que sé y porque este es mi camino, porque mi misión es compartir información, es lo que en inglés se dice ser way shower, es como yo recibo información previamente para que, y busco respuestas además para completar el rompecabezas para quien le sirva, ¿no? Porque yo puedo quedarme en casa, no necesito salir como trabajo por mi cuenta, no necesito salir a trabajar 8 horas, entonces puedo quedarme haciéndome todas las preguntas que yo quiera. Eh, Esa es la razón por la que comparto este tipo de información. No hay ninguna otra, no hay ninguna, ¿cómo explicarlo? Expectativa, ni ninguna otra um, segunda intención. Vamos a dejarlo así, ¿ok? Si de repente ven que hago este tipo de cosas como me quedo medio callada o algo por el estilo, es porque estoy precisamente activando el filtro que normalmente no tengo, porque siempre digo las cosas como son, pero sé que en este video voy a tener que activar el filtro varias veces o algunas veces. Entonces, obviamente sin detrimento a lo que les tengo que transmitir, ¿ok? Bueno, entonces les decía que en mi caso empezó todo precisamente por esa situación, porque lo fui descubriendo más bien. Fui descubriendo con el paso del tiempo y de estar buscando respuestas a lo que me estaba pasando, que tenía una conexión con alguien que nunca en mi vida he visto en persona. O sea, sí sé quién es porque, como les he comentado, ella eligió tener una vida pública, entonces me voy a referir a ella solo como ella. No voy a dar tampoco muchas explicaciones de qué hace ni nada, para precisamente no convertirlo en algo personal, porque no lo es. Entonces, les decía que, bueno, empecé con los síntomas, específicamente con un doble latido, con un latido ectópico o un extrasístole, que de repente, pues bueno, sí me sacó algunos sustos, no me dejaba dormir porque era demasiado el brinco en el pecho y entonces yo me despertaba en la madrugada sin poderme dormir por esa situación, pero bueno, eh, después de 2 meses más o menos de haber estado empezando a tener como ciertos síntomas, tuve un sueño el 22 de marzo, es que era la madrugada del 21 al 22 de marzo del 2017. Obviamente si tengo las fechas tan claras, es porque he ido anotando todo. Y precisamente porque por intuición sabía yo que esto no era normal, que no era como algo que pasaba como siempre, ¿no? Entonces, en ese sueño yo veía a la persona, ¿no? Yo le decía algo en español, ella me contestaba en otra lengua, cosa que me sacó como, en el mismo sueño me sacó un poco pues de balance, porque era como una especie era un sueño vivido, de hecho. Era un sueño vivido que al momento de yo decirle, sabía que tarde o temprano iba a encontrarme contigo y ella contestarme en otra lengua, pues evidentemente mi sueño fue así de perdón, ¿no? ¿Por qué me estás contestando en otro idioma? Entonces, eso como de alguna manera me generó como, en el sueño, me generó como que algo se encendió. Ustedes estoy segura que en algún momento han tenido sueños que saben dentro del sueño que esa pieza de información o esa situación, esa palabra que les dijeron en el sueño, eso que vieron en el sueño es trascendente. ¿Okay? Yo sé que lo saben porque muchos lo han vivido, todos lo hemos vivido, yo creo. Entonces, ella me contestaba en inglés específicamente y yo me quedé en el sueño así como, perdón, porque además yo nunca la había visto, nunca la había visto, al menos no conscientemente, ¿ok? Probablemente la había visto de manera como indirecta porque había pasado los últimos 2 años yendo y viniendo de consultorios médicos porque me quitaron la tiroides. Entonces, en el 2015. Entonces había estado yendo mucho a consultorios médicos para chequeos y cosas así, y entonces probablemente la caché a la pasada en algún consultorio médico.
Entonces, bueno, les decía que a partir de ahí, bueno, en ese momento, y ahí esta historia también ya creo que la sabe casi todo el mundo, pero por eso es que la página se llama Carta Astral 222, porque me desperté a las 2:22 de la madrugada del 22 de marzo con una taquicardia, un ataque de ansiedad. Obviamente estaba temblando, estaba como, es que no sé ni siquiera cómo explicarles, porque no era una pesadilla en sí, no había una emoción negativa asociada, simplemente eran síntomas físicos que la verdad es que sí en ese momento sí me asustaron mucho. Yo no sé por qué, lo primero que hice al despertar, o sea, al recobrar la conciencia de ese sueño en particular, que como les digo, no me venía persiguiendo un león, no soñé que nadie me mataba, ni que estaba buscando un hijo perdido, ni que nada, nada. Fue eso, nada más. Cuando desperté, instintivamente lo primero que hice fue coger el teléfono y ver 222. Y por alguna razón yo sabía que todo estaba relacionado o que había un algo detrás de eso, ¿no? Que no era simplemente casual que pasara de esa manera. Entonces, para no hacer tampoco el cuento demasiado largo, porque obviamente esta es como la introducción al tema en realidad del entrelazamiento cuántico, al principio lo dejé pasar, dije, ah, pues una extraña cualquiera, porque no sé quién carambas es, ¿no? Nunca la he visto, o yo pensaba que nunca la había visto. No sé si la había visto antes de eso o no, pero bueno, 2 semanas después, por cuestiones del azar o de coincidencia, supe quién era, supe su nombre y dije, ah, su madre, sí existe. ¿No? Ok, bueno, y nada más, así igual lo dejé pasar porque estaba ya teniendo tantos síntomas físicos de todo este proceso de transformación y de ascensión que pues evidentemente yo estaba, les juro, más preocupada por sobrevivir, ¿no? Y por empezar a llevar un registro de lo que estaba sintiendo, porque además yo pensaba que era un efecto secundario de no tener tiroides. Entonces, de que me habían quitado la tiroides y estaba muy agobiada porque yo decía, ya me la quitaron, ya no me lo pueden regresar. Entonces, pues como ya no me la podían regresar, empecé a llevar también como aparte, por eso es que tengo los síntomas también tan claros a veces, un diario y una bitácora de síntomas, porque yo decía, es que siento que me voy a morir. O sea, siento que verdaderamente yo les cuelgo el tenis el mes que entra. Entonces, estaba demasiado agobiada por eso, como para ponerme a darle vueltas en ese momento a la situación, ¿no? Entonces, de repente empezaron a pasar cosas extrañas, porque pues de estar haciendo cosas de la nada, ¿no? De repente obviamente la persona me venía a la cabeza, ¿no? Ella me venía a la cabeza de la nada, pero podía yo estar picando chayotes, tal cual, y de repente veía una imagen, pero una imagen que tenía, que se sentía como como si como un episodio de visión remota, ¿no? Era como verla haciendo cosas, no simplemente su imagen, sino yo, o sea, yo es como si le estuviera viendo hacer algo. Empecé a tener como estos episodios de visión remota y yo decía, wow, ¿por qué? ¿No? Eh, Empezaron a pasar cada vez más. Empecé a tener otros sueños, ya les conté el sueño del hueso, en donde mis guías espirituales, supongo, me dijeron que tenía que encontrarla, que ya se había acabado el tiempo y que tenía que encontrarla, específicamente a ella, ¿no? Y yo así de, ay, en la madre, o sea, ¿de veras? ¿En serio quieren que yo haga eso? Entonces, empezaron a ver como muchas situaciones que finalmente yo dije, bueno, aquí debe de haber algo, aquí debe de haber algo, ya sea que esta persona me está llevando o me está guiando hacia alguna situación en particular que yo debo entender, aprender o ver, ¿no? Y es nada más como la zanahoria que lleva al caballo hacia su destino, eh, o algo está sucediendo, porque no tenía sentido todo lo que me estaba pasando. De hecho, los primeros 6 meses lo mantuve en secreto porque pensé genuinamente que me estaba volviendo loca. O sea, que verdaderamente estaba yo teniendo algo como un brote psicótico o algo así, porque era demasiado. Al principio fue demasiado, fueron demasiadas cosas, todo fue al mismo tiempo. Y entonces, pues, cuando empecé a dar cuenta de que era algo que estaba saliéndose de mi control, en el sentido de que no podía yo ponerle un alto, o sea, no podía decir, bueno, ya para, porque la realidad es que al principio a mí no me significaba absolutamente nada esa persona. O sea, yo simplemente dije, ah, pues, órale, ¿no? X. Tuve un sueño y pues ya está. Y luego otro sueño, dije, ah, chinga. Ay, perdón. Dije, otro sueño, ¿por qué? ¿No? Y entonces, bueno, después de eso, empecé, como les digo, a buscar respuestas, porque me empecé a dar cuenta que conforme yo iba, o sea, cada vez que yo tenía un sueño donde ella aparecía, los síntomas al día siguiente eran 3 veces más fuertes.
Dije, "Ah, o sea, esto está relacionado, evidentemente". Y entonces en ese momento que me empecé a dar cuenta de que era algo trascendente, ¿no? Me hice dos promesas. Una, encontrar la respuesta de por qué estaba sucediendo. Y la otra, que nunca, nunca, nunca me iba a hacer daño. O sea, que nunca iba a ser algo negativo para mí. Que en el momento en el que fuera algo negativo para mí, así si tuviera que ir a que me inducieran un coma, inducieran, creo que aplica a los dos. Pero bueno, que me pusieran en un coma, lo que sea, lo iba a hacer. Porque esto, esta experiencia, esta conexión con esta persona jamás me iba a hacer daño. Y la verdad es que hasta la fecha no me ha hecho daño de ninguna manera. Lo único que hay es, obviamente, la frustración de no poder decir, oye, yo tengo todas estas piezas del rompecabezas, ¿no? Vamos a armarlo, a ver qué pasa. Esa es la única frustración, honestamente. Y eso es lo único que me genera, más que sufrimiento, frustración, ¿no? Porque es como llevo 3 años y medio de mi vida armando este rompecabezas. Y tú tienes la otra mitad, o sea, tú tienes las otras piezas de este rompecabezas y pues si no, o sea, y no hay manera de que yo tenga hasta ahora esas piezas del rompecabezas, ni tampoco de que me comunique con ella. Entonces, pues bueno, supongo que seguiré dándole un propósito individual a la situación. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que decidí también, que iba a tener siempre, siempre, siempre un propósito sin importar cuál fuera el fin o el objetivo de la situación. Entonces, eh, empecé obviamente ya de lleno a investigar sin llegar a un, o sea, siempre tratando de mantenerme dentro de los parámetros de lo más coherente, ¿no? Entonces empecé a investigar y empecé a darme cuenta de que había situaciones, por ejemplo, que tienen que ver obviamente con el tema del entrelazamiento cuántico, situaciones en mi vida pasada, obviamente, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo nada más, en el 2008 tuve una depresión, pasé por una depresión y ataques de pánico durante 5 meses sin que hubiera una razón aparente. Me hicieron análisis, fui con doctores y no había una razón tal cual. Gracias a que empecé a buscar respuestas, entendí cuál era la razón detrás de esa experiencia que tuve. Y es porque la otra persona había pasado por una situación muy difícil el, el, en julio, agosto. Entonces, a partir de ahí también eso me provocó a mí una depresión. Y después fui buscando cada vez más y más y más y más, eh, al punto de que en algún momento creí que era una obsesión, que no entendía realmente por qué, pero pues pensé que era en algún momento una obsesión. Y supongo que sí se puede catalogar como obsesión, porque a final de cuentas así es como el alma se comunica con nosotros, a través de nuestras obsesiones. Creemos que a veces son insanas, pero la realidad es que es la única manera en la que el alma te dice, oye, busca acá, obsesionándote con algo, ¿no? Y como yo estaba obsesionada con un alguien, dije, pues seguro a mí me está llevando esto a otro lado, ¿no? Ya después, después de 6 meses de estar así tratando de encontrar unas respuestas, del sueño que tuve donde me dijeron tienes que encontrarla, empecé obviamente a seguir a la persona, ¿no? La empecé a seguir en redes sociales y todo como para tratar de ver qué era lo que estaba realmente pasando. Dije, seguramente es una cuestión de proyección, no sé, de sentir que ella es como la versión de lo que yo no pude ser, cosa que no me hacía como mucho sentido en ese momento, ahora menos. Pero bueno, yo busqué todas las probabilidades, o sea, empecé a buscar como en todas las probabilidades qué era lo que estaba pasando. Entonces, la empecé a seguir y me empecé a dar cuenta de otro fenómeno. Aparte de que las sincronicidades de que aparecía el 222 en todas partes y más relacionado con ella específicamente, y los síntomas seguían poniéndose más intensos y cosas así, empecé a darme cuenta de que podía prever lo que iba a decir, o lo que iba a contestar, o lo que iba a hacer. Y eso me asustó mucho. Eso me asustó todavía más, creo yo, que la supuesta obsesión que tenía, porque como quiero una obsesión, pues con un chocho se soluciona, ¿no? O sea, vas con el psiquiatra y le dices, a ver, sácame de esto porque ya no me puedo salir de aquí. Entonces, acabé yendo con un psiquiatra. Les cuento obviamente este tipo de detalles, ¿no? Porque sé que muchos han estado en una situación en la que sienten que requerirían de un psiquiatra. Acabé yendo con un psiquiatra. El psiquiatra me evaluó, evidentemente me dijo, es que no son síntomas ni de obsesión, ni de un trastorno obsesivo compulsivo, ni tampoco de una psicosis. Entonces, pues de lo que debes de tener es una depresión o un ataque o sea, como ansiedad, episodios de ansiedad, y pues no tienes nada que hacer, mujer, vete, salte a hacer algo, ¿no? Evidentemente no me podía salir a hacer nada porque los síntomas me tenían en la cama casi el 80% del tiempo.
Entonces, bueno, eh, lo que sucedió después es que yo convencí al psiquiatra de que me diera un antipsicótico, porque quería que, o sea, no que se acabara, porque no me estaba generando ningún sufrimiento, solo quería como retomar el control y decir, ok, era esto y ya pasó, ¿no? Por lo que haya sido, ya pasó. Pues el antipsicótico no hizo absolutamente nada, nada. Siguieron pasando las mismas situaciones. Obviamente, pues me lo retiró el psiquiatra porque también fue como, me empezó a causar otro tipo de efectos secundarios y me dijo, ¿sabes qué? Es que no, o sea, no lo necesitas, ¿no? No, simplemente distráete en otras cosas. Dije, ok, distraer otras cosas. Imposible distraerme en otras cosas. Entonces, como les decía, pues seguía yo viendo cosas que no tenían como razón de ser, ¿no? Y aparte empezó a pasar también que cada vez que yo quería zafarme de la situación, encontrar una respuesta lógica y decir no está pasando nada, el universo se encargaba de que alguien más me mandara una señal. O sea, llegaba un video a través de alguien, una nota, una foto, algo, algo que yo no tenía manera de haber como sembrado en la realidad de la otra persona. Entonces, bueno, varios de los episodios de mi vida, de mi infancia, de todo, se explicaban con base en las experiencias de esta persona, ¿no? Que seguramente pues a ella le podría pasar lo mismo, pero, o sea, podría explicarse muchos episodios de su vida a partir de mi vida. Porque ahorita les voy a explicar cómo funciona esto del entrelazamiento cuántico, que a mí me parece obviamente fascinante ya, porque dije, bueno, tengo que encontrar una respuesta. Si ya no me la dio el psiquiatra, o sea, si no está acá en mi cabeza y no se me fue la olla ya y las cabras todas en el monte, debe de haber una razón o debe de haber un motivo, ¿no? Y entonces empecé a darle, como les decía, pues un propósito. Empecé a estudiar y empecé a preguntar y empecé a averiguar. Obviamente, en el proceso de estar preguntándome cosas y tratando de encontrar información, llegó a mí el término llamas gemelas. Dije, bueno, vamos a ver qué significa eso, ¿no? Porque les juro que cuando sienten que hay una situación trascendente que no para de atraerlos, o sea, que es como insistente constantemente y que tienen sueños. Yo he soñado cosas, por ejemplo, de la vida de ella que se cumplen un año después y nunca, jamás en mi vida he hablado con ella. Entonces, ese tipo de cosas, y es la única persona con la que me pasa, porque también llegué a pensar, dije, claro, como yo me dedico a leer las cartas, o sea, bueno, a leer el tarot y todo, pues evidentemente tengo como mayor capacidad para sintonizar este tipo de situaciones y entonces me estoy básicamente en donde me en una vida ajena, ¿no? También pensé eso. Y también pues dije, bueno, lo que hice en ese momento como para desactivar esa parte fue, voy a intentar hacerlo con otras personas voluntariamente. Y no pude, evidentemente no pude. No, solo pasaba con ella. El hecho de que yo podía ver, por ejemplo, una publicación en Twitter y sabía exactamente qué iba a contestar y con qué palabras y todo. Y me empecé, como les digo, a asustar bastante porque además empezaba yo a recibir mensajes también durante lo que se llama el estado alfa del sueño, que es como ese estado entre azul y buenas noches de todavía no estoy totalmente dormido, pero no estoy completamente despierto ya, o sea, cuando nos estamos quedando dormidos. Normalmente las llamas gemelas, las que sí, y voy a empezar a decir las que sí son llamas gemelas, se comunican de manera telepática en ese momento, en el estado alfa del sueño. ¿Ok? Ahora, aquí también quiero aclararles una cosa. Como les digo, bueno, insistirles un poquito en que esta solo es mi verdad, solo es, o sea, sonó súper ñurca eso, mi verdad de la situación, ¿ok? Mi explicación a una experiencia personal, ¿ok? Entonces, por favor, quienes no coincidan o quienes no tengan estas señales que les voy a decir o esta experiencia en su vida en relación con las llamas gemelas, no se sientan personalmente agredidas, por favor. Si ustedes dentro de ustedes dicen, yo tengo una conexión sobrehumana, porque es eso, es supernatural, con esta persona, entonces vale más eso que cualquier cosa que yo, quien quiera que sea, diga, ¿ok? Entonces, bueno, les decía que ya ni sé en qué iba exactamente, porque lo que quería era como dejar claro, ¿no? Que no estoy tratando de ninguna manera estoy tratando con este video de devaluar o de descalificar la experiencia de nadie, ¿ok? Solo les estoy dando lo que yo tengo o lo que yo he aprendido después de todo este tiempo de estar buscando respuestas, porque como les dije al principio, o buscaba respuestas o me anotaba en el primer psiquiátrico que hubiera la pasada, ¿ok? Porque pues no había de otra. O sea, eran mis dos opciones.
o terminar de enloquecer o empezar a saber qué estaba pasando, empezar a buscar qué estaba pasando. Entonces, bueno, cuando llega a mí el término llamas gemelas, eh, dije, pues voy a empezar a investigar qué es eso, ¿no? Y entonces, obviamente, pues a uno lo llevan al entrelazamiento cuántico, porque yo decía, es que esto no es normal, esto no es normal, no me había pasado nunca antes y no puedo darle ninguna explicación que sea aparentemente satisfactoria dentro de lo que he vivido hasta ahora. Entonces, empecé a estudiar sobre el entrelazamiento cuántico y empecé a hacer como de alguna manera una especie de, pues sí se puede, no teoría específicamente porque no tengo las bases tampoco científicas para teorizar nada, pero sí empecé a recibir también información y me empezaron como a dar explicación mis guías o mi ser superior a explicarme qué era lo que estaba pasando. Entonces, bueno, a ver, voy a empezar por esta grafiquita. Y les digo que había hecho un gráfico súper maravilloso con un pizarrón que hasta compré específicamente para esto y lo puse bien bonito. Pero bueno, pues ya ni modo, no lo voy a poder usar porque es el pizarrón o yo en la cámara. Entonces, a ver si no me hago bolas por este tema de que está espejeada la cámara. Pero bueno, como yo lo entiendo y como he podido encontrar una relación digamos que me hace sentido a mí y que aparte podría incluso llegar hasta cierto punto a comprobarse, el tema es así, ¿ok? Esta es la fuente de la que provenimos todos, obviamente, ¿no? Que pues es claro que yo lo entiendo como el sol, independientemente de que haya una creencia religiosa personal o no asociada a ello, ¿no? Y entonces, obviamente de él se desprenden diferentes rayos, o sea, bueno, rayos que a final de cuentas son los que provocaron o que originaron la vida en la Tierra. Y entonces, los rayos específicamente, les puse esta voltaje, por decirlo así, de manera arbitraria o no tan arbitraria. ¿Okay? No lo sé, no puedo saber exactamente si en efecto un rayo proveniente de la fuente y que pasa a través de las diferentes dimensiones superiores equivale a 444 voltios. Yo le pongo voltios, sé que son hertz, se miden hertz, pero me gusta más pensar en voltios porque eso automáticamente, sentimos que ya lo comprendemos, porque todo el mundo sabe lo que significa un cable con 20, o sea, una corriente de 220 voltios o de 110 voltios, ¿ok? Entonces, digamos que cada uno de esos rayos son 444, ¿ok? Es un voltaje específico, es una capacidad para conducir 444 voltios. Creo que incluso, y esto se los digo así con cuidado porque son asociaciones mías, ¿ok? De esto no puedo darles con certeza, esto fue o sea, no hay como una certeza científica al respecto, ¿ok? Entonces, estas son como eh, conclusiones mías, por decirlo así, ¿no? Porque de hecho cuando pensé en el 444, que además desde ayer que puse la imagen esta de que me había pasado lo del video, no he dejado de ver el 444 por todas partes, ¿no? Entonces, cada uno de estos rayos, supongamos, tiene 444, un voltaje de 444, o puede resistir más bien un voltaje de 444. Al pasar a la realidad tridimensional, esos rayos se dividen. Esto que ven aquí, no sé si lo ven bien, cada uno tendrían que ser 111, o sea, 111, ¿ok? Los que están de este lado es el equivalente a lo que llamamos almas gemelas, ¿ok? Ay, estas serían las almas gemelas, las que equivaldrían, digamos, a un voltaje de 111. Precisamente por eso es que la mayoría de la gente sabe perfectamente que tiene el amor de su vida y el hombre o la mujer de su vida, ¿ok? Porque aquí podría haber dos opciones mínimo. Así es como yo lo entiendo, ¿ok? En el caso de las llamadas llamas gemelas no hay más que uno es la mitad del otro. La energía roja es la energía magnética y la energía azul es la energía eléctrica. Por eso es que el electromagnetismo se compone de electricidad y magnetismo y se llama electromagnético porque tiene ambas propiedades, ¿ok? Entonces, al dividirse en dos, cada uno de los cuerpos en los que encarna, digamos, este rayo dividido en dos puede sostener 222 voltios. Le puse 222 porque aparte, honestamente me he dado cuenta que mucha gente que tiene la dinámica de llamas gemelas tiene alguna relación con el 222 o con el 200, bueno, 2222 con 22
con todos los múltiplos de 2, pero específicamente a partir del 222 y del 2222, ¿ok? Del 2222 o 222. Entonces, evidentemente para mí esto cuadra perfectamente con mi situación personal o con mi experiencia personal. Y de lo único que se trata, o sea, no significa que estos sean mejores que estos, ¿ok? Ay, perdón, esto va a ser un poquito complicado porque eso de la espejeada nunca me sale, entonces voy a tratar de moverme para verme así. Entonces, bueno, los que pueden sostener 222 voltios, ¿no? Que serían las llamas gemelas, evidentemente pueden transmitir 222 voltios. O sea, tienen una mayor capacidad para, es como tener un cableado, simplemente es tener un cableado más resistente a un voltaje más alto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en vidas pasadas, en encarnaciones anteriores, hicimos el trabajo. Nada más. No es que seamos mejores, es que en encarnaciones anteriores ya hicimos cierto trabajo, por decirlo así, espiritual o de liberación de densidad. Ya encarnamos en la realidad tridimensional más, con una frecuencia más cercana a la onda que a la partícula. ¿Ok? Entonces, las personas que tienen un alma gemela que normalmente, digamos, podrían sostener, eso no significa además que se vayan a quedar ahí, ¿ok? Eso es muy importante. No significa que se vayan a quedar ahí. No es como, digamos que la frecuencia base podría ser 111, y digo podría, ¿ok? Porque una persona que hace, digamos, su trabajo de crecimiento espiritual o que se va acercando cada vez más a la frecuencia, evidentemente aumenta su capacidad pues para conducir electricidad, para conducir frecuencia. ¿Ok? Entonces, como les decía, la onda de las personas, digamos, que tienen almas gemelas, y hay gente que ni siquiera tiene eso, que solo tienen una familia cósmica. Evidentemente todos somos una familia cósmica también, o sea, todos estamos cuánticamente entrelazados, porque todos provenimos de la misma fuente. Entonces, nuestros fotones, mis fotones y los fotones del vecino y los fotones de alguien que vive en Israel son los mismos, no salieron de ninguna fuente distinta, todo proviene de la misma fuente, todo es energía electromagnética. La única diferencia es la cercanía, digamos. ¿Ok? Y ahí es donde entra precisamente el entrelazamiento cuántico, porque evidentemente los fotones de estas dos personas, de estos dos subrayos que encarnaron en un cuerpo físico, ¿ok? De alguna manera están entrelazados. El entrelazamiento cuántico específicamente, ¿no? Einstein lo describía como una acción fantasmagórica a la distancia. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, dos partículas que en algún momento estuvieron entrelazadas o formaron parte de bueno, subpartículas o partículas subatómicas como los fotones, por ejemplo, que son cuantos. Los fotones, digamos, que estuvieron entrelazados y que pertenecieron al mismo rayo, o sea, es como decir casi, casi, la persona a la que tienes al lado, ¿no? Estuvieron entrelazados, permanecen entrelazados sin importar la distancia que haya física, la distancia física que haya entre ellos, ¿ok? Entonces, como les decía, hay las personas que pueden, digamos, sostener una frecuencia vibratoria ya de por sí más alta, ¿no? Regularmente es porque solo se dividieron en dos, ¿ok? Y aquí, evidentemente, en este tema de cuando pasa el rayo a la realidad tridimensional, pues yo he encontrado muchísimas cosas, pero todo ha sido en base a la observación. Bueno, con base, perdón, en la observación, no solo de mi experiencia, de la experiencia de otras personas. Casi por lo regular siempre encarna en la realidad tridimensional primero la energía eléctrica, o sea, sería lo que se llama el divino masculino. ¿Ok? Es que llamarles divino masculino y divino femenino a mí ya no me resuena mucho porque precisamente ya no hay una cuestión de género. Hay personas, bueno, más bien habemos personas que no tenemos una identidad de género eh, binaria, ¿ok? Entonces, pero eso ya sería más bien una cuestión de grados de esta misma separación o de esta misma polaridad o dualidad en la realidad tridimensional, ¿ok? Entonces, bueno, les decía que lo que he notado es que regularmente, perdónenme, porque es que esto de hablar así como periquito cansa. Lo que he notado regularmente es que la energía eléctrica o masculina, o también positiva, es la que encarna primero, ¿ok? La que aterriza en la realidad tridimensional primero. Y esa misma es la que atrae a la energía magnética a esta realidad tridimensional. O sea, en resumen, y aunque suene extraño, si yo estoy aquí es porque alguien me magnetizó acá, porque alguien me trajo acá,
¿ok? No conscientemente, evidentemente, sino simplemente es una cuestión magnética, es una cuestión electromagnética de física, ¿ok? El hecho de aterrizar. ¿Por qué? Porque ya había un latido cardíaco acá que de alguna manera estaba trayendo mi futuro latido cardíaco, ¿ok? En la mayoría de veces, la segunda persona que encarna, esto, como les digo, esto es simplemente información que les puedo dar que espero que les sirva, ¿no? Porque la primera persona que encarna es la que no se acuerda de la conexión o la que no puede reconocer la conexión tan fácil, simplemente regularmente tienen depresiones, tienen episodios depresivos, tienden a vivir situaciones muy caóticas o situaciones de vida muy complicadas. ¿Por qué? Porque son reformadores, a final de cuentas, porque traen 220 voltios, bueno, 222 voltios, ¿ok? Entonces, la otra parte, cuando encarna, en el momento en el que la conciencia entra, digamos, es que nuestra conciencia, digamos, entra al cuerpo físico en el momento en el que hay un latido cardíaco, porque es energía electromagnética transformada en electricidad. Nuestro corazón funciona con electricidad, ¿ok? Es el mismo latido cardíaco. Entonces, obviamente, por lógica se atrae magnéticamente. Vamos a sacar el tema de la conciencia porque yo sé que hay pues hay muchas energías eléctricas allá afuera, llámele divinos masculinos, ¿no? Que no se acuerdan de la conexión. La segunda parte, o sea, la otra mitad, siempre se acuerda primero. ¿Por qué? Porque ya nace. En cuanto su conciencia se activa, es como si lo primero que recordara es vine a buscar a alguien, ¿ok? Y entonces somos quienes empezamos a buscar, siempre. Y no solo eso, toda nuestra vida siempre sabemos dentro de nosotros y en cada célula, yo se los juro, que estamos buscando a alguien en particular. No sabemos quién, no sabemos cómo se llama, no sabemos nada, pero siempre sabemos que estamos buscando a alguien en particular. Y aquí lo que les puedo comentar de mi experiencia personal es que al hacer un análisis, porque créanme, yo me lo tomé muy en serio, porque lo que quería era sobre todo tener una respuesta. Eh, Cuando hice un análisis de mi vida en retrospectiva, las personas con las que me he relacionado, las personas con las que he tenido algún tipo o he sentido hacia ellas alguna atracción o lo que sea, si las junto todas, el resultado es ella, es esta persona, tal cual. Es alucinante, pero así es como funciona. Es como, claro, te estuve buscando aquí, no te encontré ahí, te busqué acá, te busqué acá, te busqué acá, te busqué acá, y pues hasta que te encontré. Entonces, bueno, les decía que aquí obviamente, ¿no? Es que por alguna razón puse yo esto específicamente de que iba subiendo. Bueno, esto. Qué bueno que hice estas grafiquitas, qué bueno que me acordé de eso. El ser superior de estas dos personas siempre es compartido. ¿Ok? Mi ser superior o el ser superior, digo, mí porque yo asumo que tengo esta dinámica, ¿no? Probablemente dentro de 6 meses entienda que todo esto era para otra cosa y diga, ¿con qué me había drogado? Pero es que eso es, a final de cuentas, ese es el proceso de aprendizaje, ¿no? Uno no puede llegar a la conclusión final o al resultado final de golpe. Vas precisamente encontrando respuestas en el camino que vas acomodando en el rompecabezas que estás armando. Y hay veces que, a final de cuentas, cuando te alejas y ves el rompecabezas, dices, ¡guau! Yo pensé que estaba armando una montaña y resulta que es la playa, ¿no? Pero eso no lo puedes saber hasta que terminas el rompecabezas. Entonces, en el proceso que yo estoy viviendo, en el momento en el que estoy ahora, para mí esta sigue siendo la realidad. ¿Ok? No sé si cambie dentro de un par de meses o dentro de 2 años. Puede ser que sí. Y siempre estoy abierta a que así suceda y les recomiendo que siempre estén abiertos ustedes también a que si algo se puede llegar a modificar, denle entrada, pónganlo a prueba, vean si tal vez es otra opción, porque nunca está de más siempre contrastar, ¿no? O sea, siempre contrastar y buscar respuestas, seguir buscando respuestas. Entonces, bueno, les decía que específicamente en el caso de las llamas gemelas, el ser superior es compartido. Y tan es compartido que al menos en mi caso sí les puedo decir que yo tuve sueños recurrentes durante años con lugares en los que nunca en mi vida había estado, pero que finalmente ya sé dónde es. ¿Por qué? Porque a través de la historia de vida de ella, ¿no? De esta persona, descubrí, o sea, empecé a encontrar esos lugares. Dije, güey, ese es el lugar que yo soñaba. Me pasó específicamente con los jardines internos de una escuela. Era un lugar que yo soñaba y que no entendía por qué lo soñaba, porque a final de cuentas nunca había estado ahí. Y pues resultó ser que cuando empecé a buscar las respuestas, ¿no?
ahí estaba la respuesta. Es que no era un recuerdo mío, era un recuerdo de ella. El hecho de compartir el mismo ser superior, porque a final de cuentas estamos más cerca por voltaje, simplemente por voltaje. Todo es una cuestión de frecuencia vibratoria, ¿ok? Y ahorita les voy a explicar con otra grafiquita cómo funciona eso. Por voltaje estamos más cerca del ser superior y el ser superior de ambas es el mismo. Entonces, yo puedo tener acceso a sus recuerdos, a recuerdos de su infancia y ella recuerdos de mi infancia, aunque no sepa quién caramba soy, aunque no, o sea, aunque ella ni siquiera se entere, para acabar pronto, porque creo que ni siquiera se entera. Entonces, bueno, y si te enteras y lo estás viendo, pues perdón, pero no creo que se entere. Como quiera que sea, les decía que el ser superior es compartido, ¿ok? Y entonces, porque eso lo entendí también simple y sencillamente porque yo decía, no puede ser que hayamos crecido en países distintos, nacimos en el mismo país, pero crecimos en países distintos. Entonces, yo decía, no puede ser que hayamos crecido en países distintos, en situaciones familiares casi por completo opuestas. No, de hecho, la situación sí es por completo opuesta. Hay muchas situaciones de nuestra infancia que son muy similares, pero las circunstancias en particular son exactamente opuestas. Y reaccionaron, o sea, y estemos reaccionando exactamente a lo mismo de la misma manera. Porque en cuanto, por ejemplo, ese es otro de los aspectos de las llamas gemelas que es importante, el paralelismo. Eh, Eso mucha gente no lo tiene y entonces cree que igual es una conexión de llamas gemelas. Pero honestamente creo que el paralelismo es una, o sea, los paralelismos en las vidas de ambas personas son muy claros como prueba o sí, como evidencia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es la misma alma reaccionando a los mismos estímulos. Entonces es muy difícil que la persona, o sea, que una de las mitades diga, ah, yo voy a ser ingeniero y la otra diga, y yo bailarina. ¿Ok? Porque a final de cuentas es la misma alma, aunque está viviendo una experiencia tridimensional en un ambiente completamente diferente, el alma es la misma, el sello energético es el mismo, entonces va a reaccionar a lo mismo, se va a sentir emocionado, se va a sentir atraído hacia donde mismo, y precisamente ese paralelismo es lo que permite que después de todo lo que tiene que pasar, se puedan encontrar finalmente estas dos personas. ¿Ok? Estas es mucho más fácil que se encuentren, es mucho más fácil que puedan tener una relación de pareja, porque esa es otra cuestión. En el caso de las llamas gemelas específicamente, no necesariamente tiene que convertirse en una relación de pareja. ¿Ok? En algún texto que ya les había compartido, les hablaba un poco de la analogía con Arturo y Merlín. Básicamente es también eso, o sea, simplemente una de las mitades es la energía magnética, la otra es la energía eléctrica, pero a final de cuentas ambas ven hacia donde mismo, ¿ok? Tienen una visión común. Entonces, esa es la cuestión que yo, al menos como yo lo he entendido y como me han, pues, no sé si, es que no sé cómo decirle a las descargas de información, pero sí, como me han dejado ver, ¿no? Mis guías en visiones, en sueños y todo, la relación de llamas gemelas y la realidad tridimensional no necesariamente tiene que ser una relación de pareja. Igual que también en las almas gemelas tampoco es necesariamente una relación de pareja, porque a final de cuentas esos acuerdos se hacen aquí, ¿ok? En el momento de entrar a la realidad tridimensional, supongamos que esta persona y yo estábamos acá platicando, poniéndonos de acuerdo, y entonces simplemente nos vimos y dijimos, ok, te vaya abajo, pero eh, vamos a ser socias, o vamos a ser mejores amigas, o vamos a hacer lo que sea, ¿ok? Lo que sea que le quieran poner. Eso es irrelevante. ¿Cómo se manifiesta en la realidad tridimensional? Sí hay un entrelazamiento cuántico a nivel chakra raíz, que de alguna manera tiene como cierta naturaleza sexual, pero ahorita les voy a explicar igual por eso les decía que este video iba a ser un poquito largo. Y no me gusta hacer videos, pero cuando empiece a hacer el video, entonces ya puedo hablar por horas y no tengo ningún inconveniente. Solo no me encanta hacer videos, ¿ok? Pero bueno, entonces les decía que el ser superior de estas dos personas está compartido. De este también, porque todos vamos hacia donde mismo. Todos provenimos de un solo ser superior, ¿ok? Digamos que las almas gemelas que se dividen en un voltaje menor, ¿no? Eh, no hay, no, o sea, no es exactamente, no hay tantísima, ¿cómo les explico? No es que no es compatibilidad, resonancia, ¿ok? Vamos a ponerle que es resonancia. No hay tanta resonancia. ¿Por qué? Porque evidentemente al ser un voltaje menor,
Normalmente estas personas no sienten una atracción magnética tan fuerte entre ellas. O sea, pueden, por ejemplo, tener una relación de pareja, estas dos mitades de un rayo, ¿no? O sea, estas dos personas pueden tener una relación de pareja, pero como también hay alguien más en la vida de ambos, por decirlo así, el jalón electromagnético se divide, ¿ok? Se divide. En mi caso en particular, yo siempre supe que yo estaba buscando a alguien y digamos que sé que en general todas mis relaciones, no solo las de pareja, porque como les digo, se puede manifestar como sea, ¿no? O sea, no tiene que ser necesariamente una relación erótica, sexual y de pareja, ¿no? Puede ser cualquier tipo de relación, pero yo siempre supe que estaba buscando a alguien en particular, ¿ok? Entonces, bueno, creo que ya puedo pasar, ya puedo dejar por ahí eh, esta explicación, porque ahora lo que sigue es explicarles esto. Voy a pasarme a porque al final de cuentas, bueno, esta es como mi versión, un poco, perdón, pero es que soy súper burra para dibujar, no tengo mucha habilidad para dibujar, pero quería que lo vieran, porque no es lo mismo decir, es que todos los chakras están entrelazados, ¿no? O sea, hay un entrelazamiento cuántico entre cada uno de los chakras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas un chakra que es un punto de giro, digamos un punto en el cuerpo específico, en el cuerpo físico, donde gira la energía específicamente, mayormente conformado por fotones, porque al final de cuentas los fotones se adhieren a los electrones y eso aumenta el giro del electrón. Aunque no lo crean, les digo, aprendí mecánica cuántica porque dije, no, yo tengo que tener bases para explicarme esto. Entonces, lo que sucede es que todos los chakras están entrelazados, hay resonancia, ¿ok? Esta onda se transmite de un chakra a otro y son todos los chakras. Hay personas que precisamente la energía a nivel chakra raíz o sexual la tienen sublimada como energía creativa. Por eso es que hay relaciones de llamas gemelas o de almas gemelas que pueden ser mejores amigos o que pueden ser como de alguna manera, ¿cómo se llama? Pues no aprendiz, o sea, sino como trabajar juntos, digamos, en algún proyecto creativo, ¿no? O sea, son como socios creativos porque a final de cuentas como persona, como individuo, eligieron sublimar la energía sexual y pasarla a través de la creatividad. ¿Okay? Y son personas que juntos crean obras que cambian a la humanidad, a final de cuentas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque precisamente pueden canalizar un rayo, o sea, pueden canalizar un voltaje más alto y transmitir un voltaje más alto. Entonces, después del chakra raíz, obviamente seguiría el chakra eh, es el segundo chakra, bueno, el chakra de sacro, es que yo no me sé los nombres, honestamente, porque nunca quise, o sea, como no resonó mucho conmigo aprenderme los nombres, pero es el segundo, es donde se albergan los miedos, evidentemente hay miedos compartidos, o sea, no es que sea un miedo compartido, es que es el miedo a lo mismo. Puede ser, por ejemplo, al abandono o al rechazo. Luego está el del plexo solar, que no sé si se ve muy bien, pero es el amarillo. Luego ya hice un desmadre, pero bueno, está el del plexo solar, que evidentemente ahí es donde se da el jalón más fuerte, el chakra cardíaco, el de la garganta, todos están unidos. Entonces, se crea, digamos, una frecuencia entre ambos. Por ejemplo, este. Bueno, esto también explica el por qué la mayoría de llamas gemelas están separadas geográficamente. Están en dos países distintos, dos ciudades diferentes regularmente. ¿Por qué? Porque hay un interés mayor del universo en que estos dos de alguna manera estén transmitiendo esa frecuencia. ¿Ok? Al transmitir la frecuencia, viaja la onda, digamos, o sea, viajan las ondas de frecuencia, que son esas como estas, ¿no? Viajan las ondas de frecuencia y ¿qué pasa? Que a su paso van magnetizándolo todo. O sea, van como aumentando la frecuencia a su paso, ¿ok? Entonces, evidentemente por eso hay algo que se llama, al estar entrelazados los chakras cardíacos de las dos personas que están el mismo rayo dividido en dos cuerpos físicos, hay algo que se llama teleempatía, ¿ok? Que era lo que les comentaba. O sea, yo puedo explicar con pruebas y evidencias y todo. Está bien, a mí me ha parecido fascinante todo esto. Situaciones de mi vida que no tuvieron ninguna explicación, ¿no? A partir de situaciones de su vida, ¿ok? Situaciones, por ejemplo, en las que ella estaba pasando por una pérdida muy grande o en una situación muy complicada emocionalmente hablando, yo recibía la frecuencia, yo recibía esa señal. ¿Por qué? Porque aquí sucede otra cosa.
Regularmente el eléctrico, digamos, la mitad eléctrica, la mitad no masculina, simplemente la mitad eléctrica o positiva, que tiene una carga más tirándole a lo positivo, no a lo magnético, emite una señal y entonces este resuena. ¿Okay? La persona que encarnó después, independientemente de en el cuerpo físico que haya agarrado, no importa si es hombre, mujer o ninguna de las dos, ¿ok? De alguna manera es una especie de resonancia. A este le pegan, por decirlo así, o sea, a este le dan con un martillo y acá resuena también. Así es como funciona el entrelazamiento cuántico. ¿Okay? Entonces, si esta persona está pasando por una situación emocionalmente complicada, esta otra mitad resuena y regularmente se manifiesta como ataques de ansiedad. ¿Okay? Es como si alguien pusiera la señal, llega la señal y tal cual como una perturbación en la resonancia de Schumann, ¿no? Genera como una sacudida en el sistema nervioso de, oye, está pasando algo. Entonces, como obviamente ambos habitan dentro del otro, porque son el mismo rayo, básicamente, si esta mitad transmuta su propia energía, este la resiente también, este también vibra. O sea, yo tengo, pues sí, pruebas, honestamente sí son pruebas. Ay, tengo pruebas y evidencias de alguna manera de que al yo transmutar mi propia energía conscientemente, acá también hay un efecto, ¿ok? Acá también hace efecto lo que yo hago dentro de mi propio cuerpo conscientemente, aumentando la frecuencia vibratoria de mis chakras, ¿ok? De mi propio cuerpo físico. Yo simplemente visualizo que aumente el giro, que me libero de esta densidad de alguna manera. Empiezo obviamente a poder canalizar una frecuencia más alta y el efecto acá también sucede. Con todo y que no hablo con la persona. Simplemente gracias a las redes sociales, a veces he podido tener la fortuna digo la fortuna, pues tener la suerte de saber que algo hizo efecto, ¿ok? O de saber por qué estoy yo en un estado de ánimo particular. Entonces, bueno, les decía que a final de cuentas, por eso es que también la mayoría de las veces las llamas gemelas están a mucha distancia física o geográfica, ¿okay? Porque la frecuencia, la onda que se transmite de una a otra, magnetiza todo lo que encuentra a su paso y automáticamente aumenta la frecuencia, ¿ok? De todas las personas que hay en el intermedio. Obviamente también puede ser que la mayoría de los casos, no siempre, compartan la misma familia cósmica o que resuenen las personas alrededor, como si fuera tal cual un rebote, una señal de rebote. Eso es lo que es. Me empezó a pasar igual que amigas mías, gente cercana a mí, empezaban a soñarla, o sea, a tener también situaciones que decían, güey, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué se está haciendo como? Era como una cuestión de resonancia. Simplemente es resonancia, tal cual, es un fenómeno de resonancia. ¿Okay? Entonces, bueno, eso también sucede, obviamente, con las almas gemelas, ¿no? Y sucede con la familia cósmica de cada quien. Podemos tener en nuestra familia cósmica hasta 12 o 16 personas o más, ¿no? O toda la humanidad puede ser nuestra familia cósmica porque todos estamos entrelazados cuánticamente, a final de cuentas. Entonces, de alguna manera, les decía que, bueno, en el caso de las almas gemelas, sí hay este entrelazamiento cuántico, pero como podría estar dividido en dos personas diferentes a nivel físico tridimensional, o sea, una persona, una mujer, digamos, tiene dos almas gemelas que digamos que encarnan la energía eléctrica, ¿no? Y son dos hombres o un hombre y una mujer, porque la mujer es bisexual, entonces podría ser un hombre y una mujer. Y automáticamente se divide, evidentemente, el jalón electromagnético. Entonces, no sé si les ha pasado, a quienes les haya pasado, es también por esto, es que de repente tienen una relación de pareja y pueden durar, no sé, tal vez 6 años súper felices en esa relación de pareja, pero de repente reaparece el ex y se vuelven a enganchar con el ex y luego dejan al ex y regresan con el otro ex. Es por eso, porque ese es otro tipo, o sea, es el mismo entrelazamiento cuántico, pero dividido, digamos, ¿ok? No con una intensidad tan grande. Así es como lo veo yo, ¿ok? O como lo he entendido yo. Y obviamente, pues es mucho más sencillo. Ahorita les voy a explicar por qué, que es lo que sigue. Es mucho más sencillo que nos encontremos con un alma gemela a que se encuentren dos llamas gemelas. Y eso es específicamente por esto. O así es como les digo, ¿no? Como yo lo he entendido.
porque en algún momento tuve un sueño donde mis tías me dejaban ver como una especie de caverna, donde adentro había como filas, o sea, hileras de números que representaban la frecuencia vibratoria de cada persona. Y una persona puede pasar por diferentes frecuencias vibratorias durante todo el día, eh, o sea, por infinidad de frecuencias. No necesariamente se mantiene en los 222 voltios o hercios o lo que sea, y así todo el día. Evidentemente no. ¿Por qué? Porque hay un detonante y entonces esa persona reacciona a través del enojo del miedo, baja su frecuencia y luego vuelve a estar de buenas y sube su frecuencia y así estamos todo el día. ¿Ok? Entonces, esa es la cuestión. En la realidad tridimensional, digamos, las llamas gemelas, almas gemelas, todo estarían así, ¿ok? Seguirían estando separadas. En la cuarta dimensión ya hay de alguna manera una coincidencia o un encuentro, por decirlo así, cuando estamos pasando precisamente por todo el tema de los síntomas. Ah, bueno, estoy viendo, perdón, voy a interrumpir tantito porque estoy viendo que alguien comentó que no deja de ver diario el 222. No necesariamente tiene que estar relacionado. Yo simplemente les estoy hablando de situaciones que se han repetido, pero no son la única verdad. No es como que, ah, bueno, ya viste el 222 durante 3 semanas seguidas, significa que tú eres una llama gemela también. No necesariamente. Y no, o sea, y no es que esto sea una experiencia para elegidos. O sea, no somos, no es, créanme, preferirían tener un alma gemela, porque es mucho más fácil de encontrarla y de poder estar juntos, o sea, de que se puedan reunir, porque a final de cuentas, para que dos llamas gemelas, o sea, para que las dos mitades de una llama gemela puedan estar juntos y reunirse, ¿no? Y trabajar en conjunto, independientemente del tipo de relación que establezcan, eh, necesitan primero llegar a este punto, casi, casi. O sea, llegar al punto de estar casi la mayor parte del tiempo sosteniendo la frecuencia de lo que se llama la quinta dimensión, que yo le puse arbitrariamente 444. No sé cuál es la frecuencia, tal cual. Sé que es la que equivaldría al amor incondicional. Debe de tener un específico de hercios. Pues probablemente sí, pero honestamente yo sigo pensando que no sé cómo le harían para medir en hercios algo que es una experiencia exclusiva de la conciencia. ¿Ok? Es como decir, ¿cómo puede alguien medir si una persona está 20% loca u 80% loca? No hay manera porque a final de cuentas es una experiencia, igual como pasa simplemente con la experiencia de la identidad de género. El espectro es tan amplio que a final de cuentas nadie puede decir, ah, es que yo sé cómo, o sea, tú tienes que ser, por ejemplo, 100% mujer e identificarte como mujer. No necesariamente, es un espectro, ¿ok? Y cabe de todo, cabe desde el 0% femenino hasta el 100% femenino. Pero alguien puede tener un 30% y con un 70%. Entonces pasa exactamente lo mismo con el amor incondicional, son grados. No sé cómo se podría de alguna manera medir exactamente la frecuencia en hercios, pero pues yo no, supongo que, o sea, sí acepto que hay una, o sea, a lo que voy es que sí hay una frecuencia del amor incondicional, pero no sé cuál es. Entonces, por eso es que deliberadamente y arbitrariamente le puse pues 444 para poder explicárselos, ¿no? Y que al ver la gráfica supieran, ah, bueno. Entonces, en la realidad tridimensional están obviamente separados, físicamente separados, ¿ok? Porque a final de cuentas, ninguno de nosotros está separado a nivel ser superior y para arriba, todos provenimos de donde mismo. Entonces, todos compartimos ese inmenso ser superior. Entonces, de alguna manera, en la cuarta dimensión, que podría ser como de 220, de 222 voltios para arriba, ¿no? Ya hay un contacto. Por eso es que creo yo, y es como me explico yo, que fue el momento en el que soñé por primera vez a esta persona, porque además ella había pasado por una situación particular en ese momento, que evidentemente yo me imagino aumentó su frecuencia vibratoria, porque empezó como a encaminarse a su verdadero llamado, a su verdadera misión, ¿ok? Ok, bueno, entonces ya en frecuencias superiores, digamos, que podrían estar más cercanas a la quinta dimensión, o sea, más, más cercano a la frecuencia que a la partícula, que es hacia donde vamos todos, ¿no? A convertirnos no a convertirnos en ondas de frecuencia, sino poder sostener una frecuencia cada vez más alta, o sea, una nota superior, digamos, o sea, de pasar del do al do agudo, ¿no? Y sostenerlo además
ahí sí ya puede haber finalmente una relación en la realidad a través del cuerpo físico también, ¿ok? Entonces, para que realmente las llamas gemelas puedan estar juntas y además de alguna manera eh, cumplir la misión que vienen a cumplir, porque en la mayoría de los casos, si no es que en todos, está primero la misión que la relación en sí, porque es, a final de cuentas, que aquí está, es un interés del universo, ¿ok? No es un interés personal, es un interés del universo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, al juntar precisamente los 222 voltios arbitrariamente puestos con los 222 voltios de la energía eléctrica, con los 222 de la magnética, se convierte automáticamente en esta tercera fuerza que serían los 444 voltios y que, bueno, como yo lo entendí, dije, ah, puede ser que esté relacionado con la frecuencia angélica o que nosotros consideramos angélica, ¿ok? No cada una de las partes, la suma de las dos partes, ¿ok? Y entonces este resultado, que también se llama la vesícula del peso, vesica Piscis, Piscis en latín, vesica Piscis, es precisamente el resultado de la unión de las dos partes. Y al convertirse obviamente en 444 voltios, el alcance de la onda es todavía más grande. ¿Ok? Por eso es que la misión es tan importante y por eso es que además son misiones que tienen un impacto social mucho más allá que el círculo cercano. ¿Ok? Así es como yo lo entiendo. Esa es para mí la diferencia con las almas gemelas, que hay como de alguna manera, pero no porque, es que como es simplemente como tener un cableado diferente y un cableado que puede sostener una mayor frecuencia, eso es todo. Yo les aseguro que los niños que van a empezar a nacer después de este proceso que estamos viviendo ya traen un cableado que resiste 220 voltios o 222 voltios o incluso los 444 que son los que llaman ahora niños arcoíris, me parece que les dicen así, niños arcoíris, la verdad es que de eso no estoy como muy enterada, pero lo que voy es que a final de cuentas, eh, las almas que van a empezar a encarnar después de todo este proceso, ya van a llegar en cuerpos físicos, o sea, ya van a alojarse en cuerpos físicos o a materializarse en cuerpos, es que no se materializan ellas. Pero bueno, ya es como subirse un carrito, ya se subirían un carrito digamos que con el cableado necesario para sostener esa frecuencia, ¿ok? Entonces, simplemente es que probablemente hicimos el trabajo antes, en encarnaciones pasadas. Eh, Mucha gente termina teniendo, bueno, esta es otra, la misión es importante, es una misión siempre compartida, ambas partes viendo hacia donde mismo, movidas por los mismos principios, independientemente de cómo hayan sido educadas, ¿ok? Movidas por los mismos principios, viendo siempre hacia el mismo objetivo, porque en realidad esto es lo importante, ¿ok? Y es lo importante, ¿por qué? Porque a final de cuentas, las llamas gemelas que se reúnan o que se encuentren y que empiecen a trabajar en conjunto, van a transformar la realidad tridimensional en lo que tanto hemos soñado, digamos, como en el digamos que en la cultura druida se llama Albion, ¿no? Que es como esta nueva realidad donde podemos vivir todos en paz y todos encarnando una frecuencia mucho más alta, crear una realidad, o sea, es como aterrizamos, ¿ok? Aterrizamos y transformamos la sociedad a nivel más expansivo, no solo nuestro círculo cercano, no solo el círculo cercano, porque simplemente tenemos más aguante de frecuencia, más aguante de voltaje, eso es todo. Y obviamente tiene que haber como la voluntad enfocada hacia el servicio. Y no todo el mundo está enfocado, o sea, tiene la voluntad enfocada hacia el servicio a los demás, y eso no significa nada ni bueno ni malo, simplemente cada quien tiene un destino y cada quien eligió una misión. Todos tenemos una misión. En todo este proceso de transformación que estamos viviendo, en reconstruir la realidad tridimensional y en construir el mundo que queremos, todos tenemos una misión. Espérenme, que siento que mi pie izquierdo anda como por el rumbo de ya no siento, ya lo tengo como algo así como medio muerto, ya. Bueno, les decía que todos tenemos una misión. Hay quienes transmutan emociones ajenas, hay quienes son llamas gemelas y entonces les toca ser como para rayos también. Eso ya lo había explicado igual en un texto en relación con lo del evento. Cuando suceda pues esta explosión de energía electromagnética proveniente del Sol, yo creo que va a ser del Sol,
Hay quienes dicen que es del Sol central, supongo que es lo mismo. O sea, si es del Sol central va a afectar a nuestro Sol y nuestro Sol nos va a dejar caer un rayo de energía electromagnética que va a representar evidentemente un voltaje más alto, ¿no? Eh, Nosotros vamos a servir como de pararrayos. Las personas que de alguna manera pueden anclar, anclar una frecuencia más alta, vamos a servir de pararrayos, como si fuera cinta aislante, como, ok, la energía pasa a través de, o sea, de nosotros, de nuestro cuerpo físico, y al transmitirla a la gente a nuestro alrededor, evidentemente ya va de alguna manera suavizada, por decirlo así. Hay quienes transmutan el sufrimiento ajeno, hay quienes se contactan con razas extraterrestres, que bueno, cada vez más me convenzo de que, bueno, no cada vez más, creo que siempre he estado convencida de eso, que a final de cuentas estas razas extraterrestres somos nosotros mismos, o sea, nuestra conciencia en otras dimensiones, simplemente en otros planos de existencia. No es como que vivan unos alienígenas en otro lugar y entonces vayan a venir y la verdad es que no, no sé por qué eso ya no resuena conmigo, probablemente sea solo temporal. Entonces, porque como les digo, a final de cuentas, todos los procesos, todos, pasan por dos pasos adelante, un paso hacia atrás, dos pasos adelante, un paso hacia atrás. Por eso también es que mucha gente se frustra cuando siente que en su proceso de transformación está frenado o está yendo hacia atrás porque ya no tiene los síntomas o porque ya dejó de tener sueños vívidos o porque ya no tiene una telepatía tan fuerte con alguien o porque ya no puede intuir cosas. No es así. Todos los procesos orgánicos, los que realmente son procesos como tal y no simplemente soluciones inmediatas, ¿no? Eh, Siempre van hacia adelante y hacia atrás. Por eso les decía desde el principio, pues igual y yo ahorita esto es lo que entiendo como en relación como del entrelazamiento cuántico con el tema de las llamas gemelas y las almas gemelas, ¿no? Pero probablemente dentro de 2 meses ya no sea así. Y si ya no es así, no voy a tener ningún inconveniente en decir, ¿qué creen? Que en realidad no era esto, era más bien esto. Porque a final de cuentas así es como se llega, o sea, ni la energía, ni el mundo, ni nuestra conciencia deja de evolucionar. Siempre estamos evolucionando y siempre estamos en constante cambio. Entonces, en este momento, ¿no? Y desde hace 3 años, 3 años, porque los primeros 6 meses los pasé tratando de internarme yo solita en un psiquiátrico. Esto es lo que resuena conmigo. Esta es la forma en la que entiendo la conexión. Entonces, cuando la gente me manda un mensaje y me dice, es que, ¿por qué no encuentro mi llama gemela? Pues porque no tienes una, no pasa nada. No pasa nada, no es la misión que elegiste transformar a la sociedad, porque si ponen atención también, la mayoría de las personas que tienen una conexión de ese tipo, hay situaciones sociales específicas que hay que vencer. Por ejemplo, diferencias raciales, diferencias económicas, el mismo sexo asignado al nacer, ¿okay? O sea, parejas del mismo sexo asignado al nacer, aunque su identidad de género sea no binaria o sea la contraria, no importa. Diferencias de edad muy grandes. Eh, o sea, siempre hay como, ¿por qué? Y es que a final de cuentas la frecuencia del amor incondicional es la que puede vencer todo eso. Y es como una forma de instaurar en la realidad tridimensional una, una nueva dinámica social más completa, que incluya más bien a todos, porque tampoco se trata de decir, bueno, todas las relaciones heterosexuales no son, o no, o sea, también obviamente, y probablemente sean la mayoría, ¿no? Que sean relaciones heterosexuales, ¿no? De personas que son cisgénero. Una persona cisgénero es la que se identifica que su género y su sexo asignado al nacer coinciden, ¿no? A diferencia de las personas transgénero, que sucede exactamente lo contrario. Entonces, o sea, a final de cuentas también, obviamente las relaciones heterosexuales son parte de esto, ¿no? Quizás sean personas que tienen algún interés en cambiar las reglas de la sociedad o que tienen algún interés en cambiar las reglas del sistema económico, pero a final de cuentas siempre debe de haber una misión conjunta. Y también, ojo, aquí les comento esto porque, eh, por lo mismo, porque no quiero como hacer dudar a nadie de su conexión, ¿ok? Puede ser que en este momento digan, entonces yo no soy porque yo no tengo una misión en común con la otra persona. Pueden descubrir esa misión dentro de 15 días.
o puede aparecer esa misión dentro de 2 meses, ¿ok? Porque a final de cuentas, poco a poco nos vamos acercando cada vez más a lo que realmente somos. Entonces, ahí es donde está lo complicado de las llamas gemelas. Para que puedan encontrarse, tienen que pasar dos cosas, creo yo. Bueno, no encontrarse, se pueden encontrar una vez antes y entonces cada uno seguir por su lado hasta que hacen, hasta que pueden finalmente deshacerse de toda la densidad, sostener la frecuencia de la quinta dimensión, por decirlo así, que es la frecuencia del amor incondicional la mayor parte del tiempo. O sea, imagínense el trabajo que se requiere para eso. Y además de todo, también tienen que estar viviendo a través de lo que son realmente, de su ser verdadero. Si no llegan a ese punto, pues es prácticamente imposible porque es como estar en dos pisos diferentes de un edificio. Tienen que coincidir ambas mitades, ¿no? En el quinto piso. Y para llegar al quinto piso, pues hay que desconstruir mucho, porque eso es al final de cuentas el proceso de despertar espiritual. No es otra cosa más que desconstruir todos los condicionamientos y todos los conceptos que nos inculcaron, que además es natural porque al final de cuentas de otra manera no nos hubiéramos podido adaptar a la realidad tridimensional y sobre todo en la realidad tridimensional tenemos mucha necesidad de pertenecer a un grupo. ¿Okay? Entonces, evidentemente un niño se va a dejar condicionar por los padres y por la sociedad por el simple y sencillo hecho de que necesita pertenecer, necesita ser parte de. Siempre existe obviamente el niño rebelde que no se deja condicionar tan fácil, pero aún así está condicionado a ser rebelde. Entonces, el condicionamiento es parte de la experiencia tridimensional y es necesario además. Eh, entonces, bueno, aparte de que hay que llegar al punto en el que ambas mitades puedan sostener la frecuencia del amor incondicional, también tienen que estar dispuestas a cumplir con la misión, ¿no? Que tienen en común. Y había otra cosa que les quería comentar, pero no sé por alguna razón se me acaba de olvidar. Lo tenía como muy claro, ¿no? Pero se me acaba de olvidar específicamente esa parte. Era evidentemente sanar heridas y pasar por las experiencias kármicas, ¿ok? Porque ambas partes siempre van a tener experiencias kármicas. O sea, esto significa tener relaciones, si se va a conformar una relación de pareja, en una relación de llamas gemelas o en una conexión de llamas gemelas, pues hay que pasar por las experiencias kármicas necesarias primero. ¿Ok? Que es a final de cuentas las experiencias kármicas lo que ayudan a desconstruir todos los condicionamientos. A decir, no, pues, o sea, yo crecí en una familia donde mis papás estaban casados y eran católicos y entonces hasta que la muerte los separe y no sé qué, pero entonces ese condicionamiento que yo tengo a mí no me funciona. Entonces lo deconstruyo y ya no vivo a través de eso y ya no tengo esa expectativa de mí misma. Ya puedo como ir preguntándome y contestándome qué es lo que yo realmente quiero. Entonces, esa es la parte complicada, a final de cuentas. No solo el llegar al punto de sostener en medida de lo posible, ¿no? La frecuencia del amor incondicional, que se traduce en la realidad tridimensional a través del servicio y de lo que les comentaba en algún post que hice también, el sacrificio, pero entendido como ofrenda, no como autocastigo. ¿Okay? Porque ahí hay dos cosas diferentes. Mucha gente dice, es que es mi llama gemela y entonces tengo que dejar que me haga todo lo malo que quiera porque así aprendo. No, eso no es cierto. El sacrificio es la mayor ofrenda que podemos hacer de amor incondicional y de servicio a los otros, a quien sea, no solo a nuestra pareja o a nuestro mejor amigo o a nuestro padre o nuestra madre o lo que sea, siempre y cuando sea una ofrenda. O sea, siempre y cuando lo hagamos de manera voluntaria y a partir del amor incondicional. Quedarse con alguien que te maltrata o que te hace daño no es ningún sacrificio, eso es autodestrucción. ¿Ok? Y eso no tiene nada que ver con la dinámica de llamas gemelas, simple y sencillamente porque al ser la misma persona, no te puedes dañar a ti mismo. No hay manera. Puede dañarles la separación, la imposibilidad, la frustración, el tener que esperar a ver si en algún momento se les sume la mollera y agarra la onda, ¿no? O sea, bueno, entiende y se da cuenta de qué es lo que está pasando y quiere además voluntariamente experimentar la conexión. Eso es una cosa, ¿ok? Otra es que tu supuesta llama gemela te agreda, te ofenda, te humille, te golpee, te abandone. Eso no es una llama gemela. Porque de entrada una llama gemela vive a través del amor incondicional porque lo recuerda. Por eso es que también tienden a tener, la mayoría
trastornos depresivos o trastornos de ansiedad, porque recordamos lo que es vivir en la frecuencia del amor incondicional y entonces este mundo real tridimensional es insoportable, se vuelve insoportable. Entonces, les, les, eh, les quería explicar esto porque sé que hay muchas personas que están como muy obsesionadas con el tema de las llamas gemelas, ¿no? Y que quieren forzosamente tener una llama gemela. Y la realidad es que serían tal vez mucho más felices en una relación de pareja con la misma importancia y la misma, tal vez, sí es la misma importancia, honestamente a mí me parece que es la misma importancia, tal vez es diferente trascendencia nada más porque quizá haya una pareja de almas gemelas que se dedican a, eh, no sé, o sea que sí tienen una misión común, simplemente su misión se reduce a su círculo cercano y también están transformando, eh, digamos, están transformando la sociedad en general y están empezando a construir este nuevo mundo en el que queremos o pretendemos vivir. Entonces, es más complicado. Es más complicado eh, que haya una reunión de llamas gemelas a que haya una reunión de almas gemelas. ¿Ok? Y en ambas situaciones puede haber una gran cantidad de telepatía, una gran cantidad de teleempatía, de que sientan lo mismo. La única diferencia, creo yo, es que no son vidas paralelas, no son la misma persona. ¿Ok? Y eso es por ejemplo, es hasta cierto punto es evidente eh, que las dos personas, las dos mitades reaccionan a los mismos estímulos, persiguen los mismos objetivos, se enganchan con los mismos intereses, con las mismas personas a veces. Eso es difícil comprobarlo hasta cierto punto porque se encuentran casi por lo regular en lugares distintos. ¿Okay? Entonces, creo yo que en el caso específicamente de mi experiencia personal tenía que ser así para que pudiera precisamente buscar respuestas y entender cómo funciona el entrelazamiento cuántico entre personas. Hay situaciones, por ejemplo, les ha pasado, pero es que esta cuestión de la telepatía compartida también puede suceder con almas gemelas, que de repente se están quedando dormidos o dormidas y oyen su nombre. Eh, en el caso de las llamas gemelas, como hay un jalón tan fuerte, es más común tener experiencias de visión remota, ¿no? Literalmente estar viendo el mundo a través de los ojos de la otra persona, que a mí me pasó varias veces ya y ahí les encargo el susto que me saqué. Porque evidentemente, como les digo, pues al principio yo pensaba que era una psicosis, o sea, que era realmente algo que estaba funcionando mal en mi cerebro. Ya después, pues evidentemente no, porque seguí obteniendo, como desenmarañando la madeja y sacando cada vez más y más evidencias al respecto. Eh, y bueno, lo que pasa es que estaba tratando de recordar si hay algo más que decirles, aparte de lo de la telepatía. Todos tenemos, obviamente, telepatía con, con, con la gente que está conectada con nosotros y con extraños también, porque a final de cuentas tenemos en el cerebro lo que se llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo específicamente están creadas, o sea, bueno, existen para que podamos transmitir información a distancia y asegurarnos de sobrevivir como especie. Y también lo tienen los monos y la tienen todas las especies. Hasta donde yo recuerdo, todas las especies tienen neuronas espejo en el cerebro que a final de cuentas transmiten información y la neurona en el cerebro del otro mono que está a 7 islas de distancia resuena, o sea, recibe la información y automáticamente hay un cambio evolutivo o se integra cierta información. Entonces, otra cosa que es importante en el tema específicamente de las llamas gemelas, ¿ok? Uno no renuncia a una llama gemela, no puedes. Y no es que no puedas por necedad, es que no puedes porque como por más que intentas salir corriendo, no te dejan. Empiezan a pasarte cosas, empiezas a tener más sueños, empiezas a recibir más señales, una tras otra, empiezas a darte cuenta de cada vez más coincidencias o sincronías. Y además, como les dije en algún escrito también, es algo que se siente en los átomos, porque es a final de cuentas una conexión cuántica, subatómica, igual que la de todo el mundo, ¿no? Igual que la que tenemos con almas gemelas y que la que tenemos con el resto de la humanidad, pero el grado es distinto, el nivel, o sea, el grado, básicamente, ¿no? Es diferente, es mucho más intenso al punto de que, como les digo, no es que no haya manera de renunciar a la conexión, se puede,
evidentemente. Y no porque haya libre albedrío, ¿eh? Porque honestamente yo no creo en el libre albedrío. El libre albedrío lo ponemos o sea, lo ejercemos antes de encarnar en la realidad tridimensional. Ya habiendo encarnado en la realidad tridimensional, ya tenemos todo el libro escrito, todo el libro escrito de esta encarnación. Hagan de cuenta que esta es como una serie de Netflix. No llega a ser una novela, pero es que una novela sigue siendo un libro y no una serie de Netflix, ¿ok? Y todas las temporadas ya las escribimos en una realidad superior, en una frecuencia superior, porque primero fuimos pensamiento, ¿ok? Primero fuimos frecuencia. Aquí en la realidad tridimensional solo experimentamos eso que ya escribimos. No hay manera de cambiar lo que ya está escrito allá arriba en nuestro propio libro, o sea, en nuestra propia frecuencia superior. Y por eso es que de repente, ¿no? Podemos tener recuerdos del futuro, que yo les llamo, ¿no? De repente vemos situaciones que vamos a vivir 1 o 2 años después, porque estamos accediendo por frecuencia, porque aumentamos nuestra frecuencia vibratoria al panorama completo, al siguiente capítulo de ese libro que ya escribimos. Lo que decidimos aquí, en la realidad tridimensional, no importa lo que sea, no importa lo que decidas, lo que decidiste aquí, ya lo habías decidido antes arriba. Entonces, no, el libre albedrío existe en un plano superior, pero en un plano tridimensional, básicamente no, porque solo vienes como a ver por segunda vez una serie que ya viste en una realidad superior, en una dimensión superior. ¿Ok? Entonces, aquí no es que quieras, o sea, no se puede renunciar a la conexión. Tampoco creo que ninguna llama gemela que realmente ha experimentado lo que se siente, ¿no? Quiera renunciar a ella, a pesar de lo frustrante que pueda ser la separación física, ¿okay? O en general. Porque como les digo, en mi caso todo ha sucedido en dimensiones superiores, nada en la realidad tridimensional. Lo he intentado, por supuesto, y lo voy a seguir intentando hasta el punto en el que no sea fastidiosa, eh, porque al final de cuentas es parte de mi misión. A mí me dijeron tienes que encontrarla y yo sigo intentando, ¿no? Con todo el respeto y con todo y honrando el proceso de ella también, evidentemente, porque ella también tiene un proceso y también tiene una experiencia tridimensional que eligió, ¿no? De entrada, el simple hecho de ser una persona con una vida pública. Eh, pues bueno, bueno, también, por ejemplo, me llegó a suceder que viendo mi vida hacia atrás, me di cuenta de que había habido mínimo dos oportunidades de haber estado en el mismo lugar físico. Y no sucedieron por situaciones, obviamente, del destino, ¿no? De que no era el momento, quizá. No sé si en algún momento sea el momento en el que pueda, como les digo, decir, aquí está mi mitad del rompecabezas, ¿no? ¿Dónde está tu mitad? A ver cuál es el panorama completo de este rompecabezas. A ver si estamos armando una playa, o estamos armando una montaña, o estamos armando un desierto, o estamos armando un campo de flores. ¿Qué estamos armando, no? Pero bueno, independientemente de todo, uno de los privilegios de las llamas gemelas es eso, es que a partir de trabajar o de transmutar la energía personal, hay una resonancia en la energía del otro y automáticamente hay un efecto, pero un efecto obvio. ¿Okay? Igualmente que, como les decía, cuando hay un trauma emocional muy fuerte, pues resuena en la otra mitad y entonces te deprimes 5 meses y dejas de comer 5 meses sin saber por qué, ¿verdad? Que fue lo que me pasó a mí. Yo tuve estrés postraumático de esa situación en particular durante algún tiempo, que bueno, yo pensaba que era estrés postraumático. Yo decía, ¿por qué siempre me deprimo, me dan ataques de ansiedad y me da todo esto alrededor del 30 de julio? Creo que no era estrés postraumático. Después ya entendí que no era estrés postraumático, que probablemente era efecto de la misma situación en particular. Um, Creo que no hay necesidad ya de decirles nada más, porque ya traté bueno, ya les expliqué. Déjenme ver mi otra gráfica que creo que estaba más completa, a ver si me falló algo. No, sí está toda la información. Entonces, bueno, les quería transmitir esta información también por eso, porque mucha gente puede no tener una misión de llama gemela, creer que sí, porque la quieren, nada más, ¿no? Y entonces estarse perdiendo de su verdadera misión o no estar cumpliendo su verdadera misión porque están distraídos, que claro, eso evidentemente también es parte de su propio proceso. Las personas que han creído que tienen una llama gemela y que luego dicen, no, bueno, es que ya no es mi llama gemela, o yo creo que yo no tengo eso de las llamas gemelas,
porque me hicieron mucho daño y cosas así, también es parte de su propio proceso, o sea, no es que esté mal. El tema es que a final de cuentas no es necesario tenerla, ni tampoco es ahora sí que el premio mayor de la lotería. Eso, ese premio mayor de la lotería para quienes lo vivimos, ¿no? Igual que es el premio mayor de la lotería para quienes viven el hecho de tener contactos extraterrestres, que esto a final de cuentas es tener una capacidad mayor, ¿no? Para poder identificar frecuencias superiores. ¿Okay? Hay quienes son mediums, hay quienes son transmutadores de energía y cada uno en nuestra propia misión, digamos, y propósito que nos toca cumplir en todo este proceso de transformación, estamos bien en él. O sea, somos perfectos para esa misión en particular. Entonces, obviamente, para mí, esta experiencia es el premio mayor de la lotería. Independientemente de que, bueno, o sea, ¿qué les puedo decir? Me siento más allá de afortunada, orgullosa y privilegiada de que sea esa persona en particular, eh, por muchísimas razones, ¿no? Hay, como les digo, la cuestión del amor incondicional irracional, porque yo no encontraba una explicación para sentir lo que sentía, ninguna, porque, como les digo, pues simple y sencillamente al principio ni siquiera sabía que existía, para acabar pronto. Las cosas también fueron cambiando y fue sirviéndome, digamos, como referencia el ver su propio proceso de transformación después de esa fecha también. Hay como un detonante mutuo. Yo sé que ella no está consciente, o eso creo, porque pues no tengo manera de saberlo, pero hasta donde yo puedo ver no está muy consciente de cómo, creo que sí debe estar consciente, obvio, porque no es una mujer brillante, pero sí debe estar consciente de su propio proceso de transformación y de crecimiento, ¿no? Creo que como no tiene, no es consciente tal vez de esta conexión, no puede ver el panorama completo o no puede ver como les digo, o sea, es simplemente el decir, pues, a ver, tú tienes esta mitad del rompecabezas, yo tengo esta otra mitad, ¿no? Y pues sí, evidentemente yo seguiré haciendo de su, ¿cómo se dice? De su batería alterna el tiempo que sea necesario, porque tampoco puedo. Hay veces que digo, ya me cansé de estar transmutando a distancia para que no se le voltee el barco, para que pueda como volver pues a subir su frecuencia, aumentar su frecuencia, ¿no? Pero aún así intento y no puedo, ¿no? Intenta mi mente racional, que de pronto se cansa y se frustra, porque así es esto. No puedo tampoco negar mi parte tridimensional y decir, ay, no, bueno, yo todo maravilloso, miel sobre hojuelas, pues no, evidentemente hay una carga muy grande de frustración, una necesidad de aceptar las cosas como son también muy grande y decir, no puedo intervenir. No solo no puedo intervenir, no puedo forzar a nadie, ¿no? No puedo forzar a nadie y tampoco se trata de flagelarme o de tirarme al drama por eso, simplemente pues las cosas son como son desde mi perspectiva y hago lo posible por, como les decía, darle un propósito. Y este es parte de ese propósito. Hacer este video es parte de ese propósito que necesito darle siempre a esta conexión para ir aprendiendo cada vez más de cómo funciona, sobre todo la energía, porque me apasiona saber cómo funciona el tema energético. Y pues bueno, creo que ya no hay mucha más necesidad de seguir dando vueltas donde mismo. Este, obviamente esta conexión se traduce a nivel humano o en la experiencia humana como amor incondicional por la persona, cosa que también evidentemente puede llegar a ser un poquito difícil de aceptar, porque por ejemplo en mi caso yo, o sea, yo sabía que cuando nació mi hija había llegado como al límite de mi amor incondicional a nivel humano, pero sabía que había algo más allá, y ese más allá era esto. Eh, siempre, como les digo, había muchas señales, siempre las hubo, solo que no era consciente de la conexión y a través de haber descubierto la conexión empecé a explicarme todas las señales que había estado recibiendo durante pues, 42 años, no, ya ahorita tengo 42, pero bueno, 40 años de mi vida, 39, que fue hace 3 años y medio, bueno, no sé, creo que tenía 39 años, no sé, acababa de cumplir 39, sí, acaba de cumplir 39 porque pasó como una semana después de que cumpliera 39 años. Entonces,
Eso creo es lo que necesitaba transmitirles. Espero que les sirva a alguien, ¿no? Porque tal vez mucha gente se flagela, y mucha gente se tortura, y mucha gente insiste en una relación de pareja que no es lo que les dijeron que era o lo que ustedes creían que era, y se pueden sentir liberados después de tener esta información, ¿ok? Eh, de verdad es muy poca, no muy poca, así de somos unos elegidos, no, pero probablemente el 2% de la población mundial realmente tenga esta conexión. Obviamente todos los niños que van a empezar a nacer después del 2012 van a tener una mayor capacidad para poder transmitir y de alguna manera conducir, ¿no? Un voltaje mayor, y entonces pues van a vivir más a través de lo que realmente son y van a tener una sabiduría distinta, y ya no van a ser condicionables eh, con el sistema capitalista, que a final de cuentas lo estamos viendo cómo se tambalea y se destruye, ¿no? O al menos se transforma. No sé si se destruya por completo, pero se está transformando en otro tipo de sistema, porque a final de cuentas la realidad tridimensional necesita sistemas cada vez mejores, pero los necesita porque es lo que le da estructura. Mientras haya un cuerpo físico, hay estructura. ¿Okay? Y entonces la estructura a final de cuentas está dada por esos sistemas o por esos condicionamientos, digamos, que la mantienen unida hasta cierto punto. Nada más que el tema es qué tipo de sistema, ¿no? No es lo mismo un sistema que siempre ha sido injusto, porque a final de cuentas es explotador, a un sistema que nutra a todos por parejo. Entonces eso es como el otro tema. No es como que vaya a desaparecer por completo un sistema, porque no tendría sentido. O sea, tiene que seguir teniendo, tiene que tener, seguir, ¿qué tal? Tiene que tener, que seguir teniendo, no sé qué dije, muchos teneres, pero bueno, a lo que voy es que necesitamos las estructuras para que la realidad tridimensional exista, porque son partes de la regla de la realidad tridimensional, ¿ok? Cada vez menos, cada vez más abiertas, cada vez en una frecuencia más alta, pero sigue teniendo que haber estas estructuras, igual que como les digo también a veces con el tema de los síntomas. Mientras haya un cuerpo físico, mientras tengamos un cuerpo físico, nuestro cuerpo físico también puede llegar a enfermar por virus, hongos y bacterias. No todo es energía, no todo son emociones no expresadas. También hay patógenos que nos pueden hacer daño porque seguimos teniendo un cuerpo físico. Evidentemente un sistema inmune, ¿no? Que está sano, pues evita que estos patógenos se conviertan en la enfermedad. Pero bueno, espero que les haya servido la información que les compartí. Espero que nadie se haya sentido personalmente agredido. Como siempre les digo, lo único que realmente cuenta es qué sienten ustedes. Porque si sí encontraron a la otra mitad de su alma, créanme, lo van a saber. Y lo van a saber inmediatamente. Yo cuando tuve ese sueño hace 3 años y medio y desperté, independientemente de lo mal que me sentía físicamente, lo primero que supe es que había llegado al lugar al que pertenecía. O sea, que ese era el lugar al que pertenecía, no era el lugar, evidentemente era la persona. Así lo entendí también, eh, como un finalmente encontré lo que estaba buscando. Para lo que quiera que sea, para lo que quiera que sirva, si es que llega a servir para algo, yo creo que quiero pensar tal vez que es necesario y es el destino de la gran mayoría, al menos, de llamas gemelas en este plano, reencontrarse para poder construir esa realidad. Como les digo, en cualquier forma de relación tridimensional, eso es lo de menos. ¿Okay? Entonces, para aquellas personas que me han preguntado también si puede haber llamas gemelas encarnadas en hermanos, en primos, en amigos, yo personalmente creo que sí. Sigue habiendo un entrelazamiento cuántico también en el chakra raíz, solo que no se manifiesta como deseo sexual por la persona, se manifiesta más bien como una gran capacidad creativa compartida. ¿Ok? Entonces, pues bueno, espero, como les digo, que les sirva. Este, si no les resuena, ignórenlo, no pasa nada. Cada quien tiene una verdad personal. Creo que es que me salió justamente una pregunta de si puede ser que tengamos un alma o llama o no. Sí, sí puede ser que que haya personas que no la tengan. De hecho, hay personas que no la tienen y que más bien su misión va por el lado de transmutar emociones ajenas en general, de ser transmutadores de la sociedad, o sea, a nivel colectivo, ¿no? Que también, por ejemplo, esas personas muchas veces son monjes, son personajes, digamos, en ciertas filosofías y religiones. No nos vamos a meter en debates políticos en cuanto a instituciones, pero
están en ciertos cargos o están de alguna manera transmutando energía constantemente, transmutando energía negativa constantemente. ¿No? Y hay otras personas que, como les digo, pues no, ni siquiera por aquí les pasa la idea de tener una pareja y ellos quieren ver las estrellas y ver en qué momento aterriza la nave en su patio. Y también es totalmente válido, totalmente necesario y es la parte que les corresponde hacer de todo este proceso. Es como si fuéramos equipos. ¿Okay? Entonces, no todo mundo está en el equipo de las llamas gemelas. Y mucho menos, por favor, nunca se vayan a enganchar con el tema de la llama gemela y entonces yo me quedo con esta fulana o este fulano que me hacen daño porque es mi llama gemela y ya me lo dijeron. Nadie se los tiene que decir. Una, nadie se los tiene que decir. Si es su llama gemela, nadie se los tiene que decir porque ustedes lo van a saber con cada célula y cada átomo de ustedes, ¿ok? La otra, no hay sufrimiento de por medio, porque las llamas gemelas no pueden hacerse daño entre ellas. Es como, o sea, yo no puedo maltratar a esta otra persona o no puedo, puede, como les digo, puede haber frustración, puede haber incapacidad para comunicarse, puede haber muchas cosas, pero no puede haber, por ejemplo, que un hombre humille a su chica, ¿no? Y la chica se quede porque es su llama gemela. No se puede hacer daño a sí mismo. Hay un freno superior en eso. Y simple y sencillamente porque de entrada ya son personas que pueden sostener una frecuencia más alta y que buscan además hacerlo y que buscan servir a los demás. Una persona que busca servir a los demás no daña a la gente que dice que ama. ¿Ok? Entonces no se queden en relaciones que sean nocivas para ustedes. Yo no creo en que haya personas tóxicas en sí, simplemente creo que todos tenemos cierto grado de heridas y cierto grado de sufrimiento personal que no hemos podido asimilar y del cual no hemos podido sanar y entonces eso condiciona nuestro comportamiento a ser agresivos, a dañar a otros, a simplemente no dejar que sean, ¿no? Pero no se queden en situaciones nocivas. Evidentemente eso es como, no veo por qué la teoría esta de que es que como es tu llama gemela, es la persona que más te va a hacer sufrir y que más daño te va a causar. No es cierto, ¿ok? Sáquense eso de la cabeza, por favor, eso no creo que sea, bueno, al menos yo creo que eso no es cierto. Yo regreso a que es solo mi verdad y, y lo que yo he aprendido de todo este proceso, porque necesitaba hacer algo con ello. Pero no es verdad que te quedas con una persona que te obliga a mutilarte, o sea, que te obliga a tener que ir silenciando partes de lo que realmente eres para que esa persona pueda ser feliz contigo. Una llama gemela es exactamente lo contrario, ¿ok? Una verdadera llama gemela hace que no solo seas capaz de amar a los demás con mayor amplitud o de una manera más incondicional, también hace que te ames a ti mismo de una forma más perfecta, ¿ok? Si eso no sucede en el intercambio, en la relación, como sea que la tengan, entonces no es una llama gemela. Sería como absurdo, sería como incompatible. ¿Okay? Es como pretender llegar a Caribe con 3 chalecos de piel, o sea, es como, no, o sea, no, porque la frecuencia no es compatible. Siempre que estás, y de hecho las llamas gemelas por separado hacen eso en los demás, provocan eso en los demás, provocan que los demás se amen más a sí mismos, ¿ok? Porque precisamente ya están transmitiendo una frecuencia un poco más alta que la gran mayoría de las personas en la realidad tridimensional. Entonces, no se queden en una relación que sea nociva para ustedes o que les haga daño bajo ningún concepto, y mucho menos bajo el concepto de que es su llama gemela, que no es cierto. ¿Ok? Si fuera su llama gemela, en lugar de destruirlos, los cuida. En lugar de querer frenarlos, los impulsa. En lugar de querer, simplemente porque el interés es común y porque a final de cuentas, la felicidad de una de las personas es la felicidad de la otra. ¿Ok? Entonces, no se queden, por favor, en relaciones que son nocivas para ustedes o que les obligan a, a tener que tolerar, ni siquiera bajo el concepto de que es que te estás transformando, es que tienes que sanar tus heridas, es que no, o sea, créanme, eso no es verdad. Y es que esto también está muy ligado al tema de que mucha gente empezó a lucrar con el tema de las llamas gemelas y las almas gemelas y todo eso. Y entonces, para que tú puedas reunirte con tu llama gemela, tienes que pasar por estos 7 cursos de autosuperación y sanarte a ti mismo, ¿no?
Eso es negocio, a final de cuentas, porque también en el ámbito espiritual, por decirlo así, también hay gente que hace negocio, también hay gente que abusa del otro y entonces te prometo que te vas a reunir con tu llama gemela y vas a vivir este amor idílico que en realidad no necesariamente es un amor idílico de pareja, ¿ok? Es simplemente una relación, un intercambio físico, energético, mental y emocional que está más allá de lo humano, ¿ok? Y que cumple una misión para el bien de toda la comunidad o para el bien universal, porque a final de cuentas la onda se expande. Entonces, mucha gente como les digo, pues que vende cursos, que vende terapias, que dice, ah, bueno, tú nada más mira, aviéntate estos 7 cursos o estas 5 sesiones conmigo y vas a estar más cerca de tu llama gemela. Eh, Honestamente, yo ahí sí no creo en eso. Yo jamás haría eso, jamás lucraría con algo así, ¿no? Lo único que sí les puedo decir es que quienes tengan llamas gemelas, la forma más eh, efectiva de finalmente reunirse con ella es sostener la frecuencia del amor incondicional. Así nada más. O sea, sostener la frecuencia del amor incondicional y pues tener toda la paciencia del mundo, de toda la paciencia del mundo para que para poder honrar el proceso de la otra persona. ¿Ok? Entonces, ay, perdón, pero es que me saltó una pregunta que parece estar, o sea, bueno, me llamó la atención. Ah, ok, alguien que me está preguntando si su llama gemela puede ser su mejor amiga, pero que murió hace 8 meses. Si hay una misión de por medio, sí. Si hay una misión de por medio o hubo una misión de por medio, sí. Hay veces que estamos muy conectados con ciertas personas, hay almas gemelas que están muy conectadas, que tienen una gran comunicación telepática, una inmensa comunicación telepática y aún así no son llamas gemelas porque no tienen una misión que cumplir. ¿Ok? Entonces creo que la misión es, como les digo, puede ser que sí sean llamas gemelas, pero que todavía no identifican esa misión por X o Z, o porque todavía no es el tiempo, porque el acuerdo fue así, y entonces más adelante descubren que en efecto tienen una misión conjunta, ¿ok? Pero a final de cuentas es como el universo va a aprovechar, el universo va a aprovechar porque a final de cuentas todos estamos supeditados a, eh, ahora sí que pues el designio del universo, ¿no? Y el devenir universal, va a aprovechar esa capacidad para poder transmitir 444 voltios, lo va a aprovechar. Entonces, nada sucede por casualidad y nada sucede de manera gratuita, nada sucede porque sí. ¿Ok? Entonces, bueno, les voy a dejar aquí hasta aquí. Ok, es que sigo viendo mensajes y mensajes y mensajes y mensajes, pero creo que ya no voy a ver los comentarios, sino hasta después de dejar de transmitir el video. Espero que les haya servido, espero que si alguien tiene otra versión de la situación es muy respetable, eh, es su versión de la situación y también es válida, y no porque yo les haya compartido esto significa que se invalida automáticamente la suya, tampoco es así, ¿ok? Nada más quería compartirles esto por darle un propósito a mi propia experiencia porque me lo indicaron así, me indicaron que tenía que compartir esta información de manera abierta para quien la necesitara en este momento, principalmente creo yo porque hay muchas personas que están muy, pues muy contaminadas por el tema de las llamas gemelas y se están quedando en relaciones que solo les están haciendo daño y que además están perdiendo su verdadera misión. ¿Ok? Es simplemente, esta información es para que la contrasten con su propia experiencia y entonces encuentren el punto medio o encuentren de alguna manera cuál es verdaderamente su verdad de esta situación o de este tipo de conexión o del entrelazamiento cuántico en general que podemos llegar a tener entre almas, entre seres humanos. ¿Ok? Entonces, pues les agradezco que lo hayan visto quienes aguantaron las casi 2 horas. Sabía que iba a ser largo, pero pues espero que les sirva. No, decidí no cortarlo porque sabía que en la segunda parte me hubiera repetido mucho. Algunas cosas las hubiera repetido mucho. ¿Ok? Entonces, bueno, nuevamente espero que les haya servido. En un momento más subo el enlace de YouTube para que puedan compartirlo y para que puedan subtitularlo quienes necesiten. Y les mando un abrazo y pues gracias. Espero que les sirva mi experiencia de algo.